Muy buenas. Seguimos en esta sesión de incubadora. En este caso tenemos a Manuel Bonillo con nosotras y él es comisario junto a Yara y conmigo del Corral en este año, comisario artístico en esta temporada. Y bueno, es filósofo y es creador escénico, así que nada, ahora él se hará una breve presentación y su asesoría va a ir en torno a pensamiento y creo que nos va a servir para abrir otras posibilidades, entendiendo el teatro más allá de etiquetas de clásico o contemporáneo, entendiendo como hecho y como hecho escénico y ver un poco cómo puede resonar eso en los públicos. Así que nada, muchas gracias Manuel por estar y nada más, vamos a por ello. Vamos allá. Bueno, pues buenos días a todas. Encantado de conoceros. Enhorabuena por el curro que ya habéis hecho preparando los dosieres y por haber sido seleccionadas para estar en este proceso. Y ya está, que lo aprovechéis al máximo, que Carlos Tuñón es un genio, el resto de gente que viene a acompañaros también es muy buena gente y que es un momento guay. Yo estuve en la incubadora en 2013 con mi compañía y ya estoy aquí. Quiero decir que puede ser una fase guay y un trampolín bonito y sobre todo pretendemos, sé que lo pretende Carlos y el resto que estamos así ayudando, que sea un proceso que se hace de otra manera, en el que digamos que haya más comunicación entre las compañías y en las que trabajemos por generar tejido y por entendernos, conocernos y ayudarnos, generando una cierta solidaridad dentro del oficio, porque si no estamos perdidas. Entonces eso también es muy importante y en ese sentido también yo estoy aquí como asesor, pero me gustaría que esto fuese completamente horizontal, que cualquier cosa que vieseis que de repente interrumpidme, no entendéis, queréis que volvamos sobre cualquier cosa, que decir, yo estoy aquí para vosotras, no para yo explicar nada hoy, que a mí es lo de menos. Entonces, cualquier cosa que de repente entendáis que os puede ser más útil para vuestro proyecto, cualquier cosa, no dudéis en pararme, en preguntarme y en comentar lo que sea, ¿vale? O en detener el ratico este que estemos juntas. Entonces, voy a repetir otra vez lo que ha dicho Tuñón, que repita, para que se quede en el vídeo. Entonces, yo me voy dentro de esta convocatoria, que se trata de traer los clásicos a la contemporaneidad, yo me voy a quedar con la parte de la contemporaneidad, porque no soy un experto en textos clásicos, no he estudiado literatura, ni filología, ni siquiera arte dramático, o sea que no tengo un contacto ni siquiera serio con el repertorio. Y mi interés a las artes escénicas no viene desde ahí. Entonces está guay, creo, explicitarlo y pues aprovechar la otra parte que yo sí que tengo. Yo estudié filosofía y yo llego al teatro como una especie de salida a un agotamiento que yo siento dentro del lenguaje filosófico. ¿Vale? Esto es un agotamiento que siente todo el pensamiento occidental y del que hoy quiero hablaros, que es la posmodernidad, es el paso de la modernidad a la posmodernidad. ¿Qué pasa con esto? Manejar unos conceptos básicos de tres autores que yo considero fundamentales, Deleuze, Foucault y Derrida, ¿vale? Que son tres autores franceses, que Derrida se coge un barco y se va a Estados Unidos, triunfa en la Universidad de California y a partir de ahí viene Judith Butler, la teoría de género y todo lo que está pasando ahora mismo a nivel teoría de género y teoría sexual, ¿vale? Con lo cual es interesante porque es un momento en el que la filosofía de repente ha cambiado el mundo. ¿Vale? Y eso es algo muy guay que los filósofos necesitamos hace mucho tiempo porque parecía que estamos hablando de conceptos metafísicos que no interesaban a nadie y de repente no. ¿Vale? De repente esto ha cambiado el mundo y yo creo que las ideas de esta gente, que son un poco las que estaban si queréis, la revuelta social de mayo 68 en París, son las que estamos empezando a digerir en el resto de Europa ahora. En España vamos tarde, siempre pillando las tendencias intelectuales que vienen de Europa. Es evidente por nuestra condición histórica que hemos ido tarde, pues por la dictadura que hemos tenido 40 años, la guerra civil y el atraso del siglo XX, pero creo que en realidad, al igual que las ideas que planteó Marx a finales del 19 se resolvieron a principios del 20, la Revolución Rusa, cambiaron el mundo en ese momento, creo que las ideas de esta gente están teniendo su repercusión ahora. ¿Vale? Yo nací en el 82 y de repente ahora vivo con gente que ha nacido a finales de los 90, prácticamente los 2000, y la adolescencia que han tenido ellos y ellas y ellas, ¿vale? Con respecto a su orientación sexual, su idea de género y tal, no tiene nada que ver con lo que yo he vivido, ¿vale? Yo cuando empecé a estudiar filosofía en la universidad en el 2000, pues
pues estamos en el grupo anarquista, pero allí no había maricas declarados, no sé si me explico, por ejemplo, ¿no? Y es una cosa que de repente ha avanzado mogollón, que creo que tiene que ver con esto y que tiene, desde mi punto de vista, mucho que ver con lo que pretendemos que es teatro postdramático. Vale, tampoco es que pretenda aquí citar bastante, pero bueno, esto es casi mi primera tesis doctoral frustrada, que nunca llegué a terminar porque no encontré una beca y entonces me cabré y no quise hacerla. Pero, quiero decir, que lo tengo bastante investigado y no es cuestión de ponerme las referencias, pero bueno, por ejemplo, si conocéis a José Antonio Sánchez, creo que es uno de los mejores investigadores que hay en España sobre teatro contemporáneo. También un poquito por utilizar el argumento de autoridad, que siempre gusta, que José Antonio Sánchez, Dramaturgias de la Imagen, él dice que el teatro postdramático, postmoderno, es todo lo que esté fuera de la dinámica de la mímesis aristotélica. Él también dice, además, que yo estoy bastante de acuerdo, que Artaud es el único autor teatral que está realmente fuera de esa dinámica de mímesis aristotélica, ¿vale? Si queréis que nos volvamos un poco a lo que son autores teatrales. Ni Stanislavski, ni Grotowski, ni nadie por ahí. Artaud, si acaso. Diana Taylor, ¿vale? En sus estudios sobre performance, curiosamente dice que la performance es justamente lo que de alguna manera está fuera del ámbito de la representación y de la mímesis aristotélica. Es decir, hay una especie de confusión casi entre lo que es performance y lo que es teatro postdramático o teatro contemporáneo, pero parece ser que al final volvemos siempre a lo mismo. Es decir, Aristóteles, ¿vale? A salir fuera de el mecanismo de mímesis o de la representación, si queréis, lo habréis oído más, que en el fondo es lo mismo, ¿vale? Y eso es lo que vamos a intentar entender un poquito hoy por qué. O sea, yo me voy a dedicar a ese germen filosófico, porque si lo entendemos bien, creo que podemos entender muy bien las consecuencias, ¿vale? Y todas digamos, los posibles flecos que nos pueden ir afectando. Entonces, vale, voy aquí allá, llegar a tecnología máxima y enchufar aquí una pantalla que comparto aquí. Pizarra. Vale, y ahora aquí. ¿Lo veis todo el mundo, no? ¿Y si escribo? Yes. Vale. Aristóteles. ¿Vale? Que es un señor que todo el mundo conoceréis. No en vano, en cualquier disciplina que hayáis estudiado en la facultad, todo empieza por Grecia. ¿Vale? Lo cual es una falsa construcción de una identidad occidental que pretendemos diferente a la identidad mediterránea o a la identidad latina, que yo creo que es un cierto problema, pero bueno, de todas maneras todo empieza por Aristóteles, así que seguro que os va a sonar. Pues Aristóteles lo que tiene es que es un señor muy organizado, ¿vale? A diferencia de Platón, porque en su teoría no hay tanta diferencia, digamos, la mayor diferencia que hay con Platón es la manera de expresarse. Y es algo que es muy importante porque no es tan importante ya el contenido, sino la forma, ¿vale? La forma es algo que es fundamental dentro del ámbito postdramático. Si queréis, Deleuze, ¿vale? Por tenerlo aquí y antepuesto. Hay un texto suyo que se llama Diferencia y repetición, que es uno de los fundamentales, del 68, ¿vale? Para que tengamos un poco las fechas, puesto que digo más del 68. Hay una, justo en el prólogo dice algo así como que los tiempos en que la filosofía se escribía en libros se han acabado, ¿vale? Y que la búsqueda de otros medios de expresión fue inaugurada por Nietzsche, es decir, que ya no es el problema del contenido, sino que hay que cambiar la forma de hacer filosofía, ¿vale? La forma de expresarse. Dice que eso fue inaugurado por Nietzsche, que supongo que sonará que tiene un lenguaje, si queréis, más poético, más metafórico, menos ensayístico, ¿vale? Menos preciso, menos científico, más artístico, si queréis. Fue inaugurada por Nietzsche y debe ser continuada en nuestros días, dice Deleuze, en conexión con otras artes, el cine o el teatro, por ejemplo. A mí esto es lo que me hizo abandonar la Facultad de Filosofía y ponerme a hacer teatro, ¿vale? Y un poco lo que quiero es transmitiros la profundidad que yo veo en esta cita. Vale, en ese sentido, para Deleuze lo importante ya no es pensar diferente, sino expresarlo de manera diferente. Por eso Aristóteles es tan importante y casi que no vamos a recurrir a Platón, porque Platón escribe diálogos. Platón, en cierto sentido, casi que escribe teatro. ¿Vale? Si queréis de personajes, pero Platón son todo diálogos, es gente que está discutiendo, vamos. Mientras que Aristóteles cambia la forma, en un sentido, si queréis, involucionado, no como pretende Deleuze, que es hacerla llegar más lejos, sino volver hacia atrás, y lo que escribe es un manual del mundo. Y cuidado que esto no es baladí. Pues escribir un manual del mundo supone que tú te posicionas en una posición epistemológica bastante prepotente, es decir, comprendes el mundo entero y estás dispuesto a escribir un manual. Bien, pues en ese manual del mundo, digamos que ahora nos viene bien porque como queremos resumir y queremos llegar al núcleo de Aristóteles, pues nos viene guay que él fuera un tío súper organizado. Y que dijera, entre otras cosas, que de todas las ciencias que él escribe hay una principal, que es la metafísica.
¿vale? Que es el estudio del ser. Pues en el sentido, ¿vale? Esto quizás es un poquito abstracto, es la parte más abstracta que vamos a tocar hoy a nivel filosófico, pero si la ética consiste en saber qué es ser justo y la belleza consiste en saber qué es ser bello, por ejemplo, pues antes que todas esas está a preguntarse qué es ser algo, ¿vale? ¿En qué consiste ese verbo ser? Podemos ser de manera esencial, y eso es la metafísica. Con lo cual esa es la primera ciencia. Y dentro de la metafísica, como sigue siendo un tío súper ordenado, hay un primer principio que lo rige todo, a partir del cual se desarrolla el resto de su metafísica. Ese primer principio, por supuesto, no puede ser demostrado, que es donde Aristóteles cae. Pero cuidado que las matemáticas tampoco pueden ser demostradas. Quiero decir, el lenguaje que nos creemos más seguro, que son las matemáticas, está demostrado que son inconsistentes. En 1931 hay un señor que se llama Gödel, que es un matemático, que demuestra que la aritmética, la parte más sencilla de las matemáticas, 2 más 3 igual a 5, no es un sistema lógico completo. Es decir, los primeros axiomas son indemostrables. Partimos de unas certezas, de una cuestión de fe, de algo que nos creemos y a partir de ahí desarrollamos un sistema, pero no lo podemos fundamentar a tope. ¿Vale? Con Aristóteles tampoco, y esto es fundamental. Porque el posmodernismo justamente consiste en incidir ahí. Este sistema es una puta convención. ¿Vale? Digamos que la diferencia entre Aristóteles y Deleuze, en este caso, es que Deleuze celebra, Deleuze, Foucault, Derrida, me da igual el posmodernismo, esta idea de que todo es una convención y que no hay nada fijo, mientras que Aristóteles lo que hace es ocultarlo. No es que Aristóteles no se dé cuenta que su primer principio está infundado y que se lo está inventando, él se da cuenta. Lo que pasa es que intenta ocultarlo. ¿Por qué lo ocultan? Pues Platón, por ejemplo, tiene una frase muy elocuente en La República que dice que no podemos estar seguros, o sea, que tenemos que admitir que el mundo es una convención, ¿vale? Está hablando del tema del lenguaje, entonces para él lo que dice, su duda está en, no puedo estar seguro cuando hablo, que cuando yo digo, por ejemplo, casa, lo que yo tengo en el cerebro sea lo mismo que vosotras tenéis en vuestra mente cuando me escucháis. No podemos estar seguros de eso, sería el admitir esa falla inicial que hay, ese principio de incertidumbre, pero dice Platón, lo que tenemos que hacer es ocultarlo, porque si no sería mucho peor. Si aceptamos esto, tenemos que aceptar que no somos capaces de comprendernos. Yo le añadiría a Platón, cuidado Platón, no tengas tanto miedo, tendríamos que aceptar que no somos capaces de comprendernos absolutamente, pero eso no pasa nada, de eso se trata. Y de hecho, gracias a que no nos comprendemos absolutamente, existe el arte. ¿Vale? Si nos comprendiéramos absolutamente, haríamos todos puentes, y lo que sería todo un lenguaje científico, pero no sería un lenguaje artístico. ¿Vale? Entonces, digamos que lo que tiene el posmodernismo de fundamental es que celebra esa ausencia de fundamento. En palabras de Nietzsche es la muerte de Dios, yo que sé, se ha hablado muchísimo, la muerte de las verdades absolutas, la muerte de los grandes sistemas, que esto puede sonar un poquito más de posmodernismo, pero la idea es, para mí lo fundamental no es que esos sistemas hayan muerto, sino que no nos da miedo. De hecho, el porqué de esta ocultación aquí creo que es el miedo. El final del monólogo de Hamlet central acaba diciendo el miedo es el eterno comienzo de toda resignación. Y empieza diciendo ser o no ser, esa es la cuestión. Es todo lo mismo, si queréis es lo mismo. Estamos aquí discutiendo sobre metafísica, ser o no ser, esa es la cuestión. Y sobre todo, una vez que sabemos que más bien no somos, o más bien el ser es inestable, lo ocultamos o generamos toda una teoría que, digamos, intente destruirlo. Vale, pues esta gente, Deleuze, Foucault, Derrida, fueron a por ello, a intentar destriparlo. ¿Vale? Voy a borrar aquí. Ese primer principio que antes hemos dejado ese fleco suelto, estamos hablando de Aristóteles, ¿vale? Que tiene una primera ciencia, que es la metafísica, que tiene un primer principio. ¿Vale? Ese primer principio fundamental es el principio de no contradicción, que se puede enunciar como el principio del tercero excluso o como el principio de identidad. Aquí con esto suena un poquito más a posmodernismo, porque el posmodernismo es una lucha militante contra la identidad. Se trata de deshacer la identidad. Y deshacer el binarismo, que es justo el tema del tercero excluso. ¿Vale? El principio del tercero excluso, que es el más fácil, vamos a empezar por él, dice simplemente que se es o una cosa o la otra, pero no una cosa intermedia. Es decir, el mundo es binario. Probablemente nuestro cerebro funciona en términos binarios, pero eso no quiere decir que no nos podamos resistir a él, porque esto hace sufrir a la gente. ¿Vale? O sea, si veis, se puede ver un paralelismo muy, muy directo entre la representación binaria del principio del tercero excluso y
pues, por ejemplo, la invisibilización que han sufrido las personas intersexuales, que nacen un 5 por 1000 de personas que no son ni hombres ni mujeres, pero hacemos como que no existen. Los mutilamos en los hospitales con la connivencia de las familias para que nadie sepa y nadie se asuste. Y para que el mundo siga pareciendo binario. Después, en el nivel género, tenemos el tema de las personas de género fluido, que por supuesto siguen siendo un problema, y tenemos partidos políticos que están intentando desmontarlos. En el nivel orientación sexual tendríamos a las personas bisexuales, que han estado siempre denostadas y se les ha dicho, bueno, o tú eres un homosexual que todavía no te has enterado, o eres un heterosexual que estás probando, pero siempre lo que está en medio es incómodo, ¿vale? Y esto viene de aquí. En realidad, el principio de identidad dice que algo siempre es idéntico a sí mismo, que es lo mismo que el principio de tercero excluso, porque dice que eres esto idéntico a ti mismo o eres esto idéntico a ti mismo. Lo que no eres es las dos cosas a la vez, que es justamente lo que dice el principio de no contradicción. O eres una cosa o eres tal, pero no puede ser las dos cosas a la vez. No puede ser algo y su contrario a la vez. Esto ordena una manera de ver el mundo, que las universidades enseñan, que ponen como origen en cualquier disciplina que se enseñe y que entendemos y que se nos... O sea, no es solo una manera de ver el mundo, es una biopolítica, si queréis en términos de Foucault. Es decir, esto es algo que nosotros hemos interiorizado y que utilizamos para organizar el mundo y para posicionarnos en él. ¿Sí? Vamos a ver en términos platónicos esto qué significaría. Esto sería Aristóteles, ¿vale? Y tenemos claro de momento que hacer teatro postdramático, hacer performance, sería ir en contra de este principio de no contradicción, ir en contra del principio del tercero excluso, ir en contra del principio de identidad. ¿Vale? De momento, pues rasgos que podemos obtener del principio del teatro postdramático de aquí de manera fácil, pues por ejemplo, el tema de la mezcla de géneros. Por supuesto, nos interesan cosas que no sean teatro o sean danza, sino que sean las dos cosas a la vez. Espectadores que están siendo las dos cosas a la vez, gente que participa en el espectáculo, que están siendo actores y están siendo espectadores a la vez. Vale, todas esas rupturas, pequeñas rupturas del principio de no contradicción nos interesan, nos generan una cierta posicionamiento dentro del ámbito postdramático. Cuidado que con esto, una de las cosas a las que renunciamos, muy importante, es la pureza. La pureza no existe dentro del ámbito, la pureza existe aquí, dentro del principio de identidad, pero no existe dentro del ámbito postdramático, con lo cual no podemos hacer un espectáculo totalmente postdramático. Siempre vamos a tener que hacer pequeñas concesiones a Aristóteles, porque si no, no podríamos ni hablar. Ahora entramos con esto, ¿vale? Tenemos que hacer pequeñas concesiones a Aristóteles y lo único que podemos hacer es intentar resistir. Hölderlin dice en uno de sus poemas, quien habla de triunfar se trata de resistir. Yo creo que esa es otra formulación muy importante de lo que es el espíritu postdramático. Resistir ya es un triunfazo. Deleuze dice, por ejemplo, ¿qué es la filosofía? Que la filosofía ya no sirve para dar un conocimiento positivo, sino que sirve solo para denunciar la estupidez. ¿Vale? Que es un poco el resistir de Hölderlin. Y dice, pero cuidado, que denunciar la estupidez no es algo pequeño, porque la estupidez es enorme e inmensa. Y a dónde hubiera llegado la estupidez humana en cada una de las fases de la historia, si en cada una de esas fases de la historia no hubiera habido personas que con su quehacer, digamos, racional o crítico han impedido que esa estupidez hubiera llegado todo lo lejos que quisiera, ¿vale? Si pensamos un poco en las fases históricas, a dónde ha llegado la estupidez humana, pues pensar que gracias a que ha habido personas que han intentado limitar esa estupidez no hemos llegado más lejos, ¿no? Porque si no podía haber sido, ha sido desastroso ya, pues podía haber sido mucho peor. Entonces eso, muy importante, cuando pensamos hacer un espectáculo postdramático, esto no se trata de, sí es postdramático o no es postdramático. Tendremos rasgos postdramáticos más o menos. Intentaremos resistirnos a hacer teatro aristotélico, pero nunca lo vamos a conseguir del todo. Lo cual no implica dejar de luchar. De eso se trata la celebración de esa falta de absoluto. Una de las críticas fundamentales que se le hace al posmodernismo, voy mezclando todo el rato ámbitos, pero es que así me parece que es más fácil que os podáis enganchar a alguno, ¿vale? No tenéis por qué engancharse a todos, pero de repente que a algunos pueda parecer más significativo, ¿vale? Una de las críticas más fáciles que se le hace es el de, bueno, y esto significa todo vale. A nivel ético, como ya no hay absoluto, pues ya todo vale, todo da igual, ¿vale? Que es la crítica, por ejemplo, que hace Habermas, que es un filósofo alemán de la Escuela de Frankfurt, que es casi como pues, el legitimador de la democracia liberal europea, de la Comunidad Económica Europea. Vamos a ver, como lo que es Fernando Savater a la monarquía parlamentaria española es Habermas a la Comunidad Económica Europea. Entonces el señor dice que Deleuze, Foucault, esta gente tal, rompiendo el absoluto, de repente estamos cayendo en un caos donde todo vale y donde de repente pues ya da igual, no hay moral, da igual lo mismo ser bueno que malo, y en realidad es todo lo contrario. El filósofo ético de la posmodernidad, que es Levinas, Immanuel Levinas, que es un judío que vive también en Francia, ¿vale? Habla de la ética infinita. Es decir,
Una vez que ya no hay absoluto, que ya no hay una receta ética, que no hay unos 10 mandamientos que nos digan, ah, si haces esto estás siendo bueno, la demanda ética se convierte en infinita. ¿Vale? Esto lo explicaba súper guay un profesor que yo tenía en Granada, en la universidad, que decía, tú te encuentras a un inmigrante ahora mismo en Cádiz que acaba de bajar de la patera y ¿qué haces? ¿Le das 5 euros y resuelves tu problema ético? No. Si tú te pones de verdad a pensar las cuestiones coloniales que lleva encima, lo que hace que esa persona esté cogiendo una patera, el sufrimiento que lleva, los privilegios que tú has tenido, o te lo llevas a tu casa, le das las llaves y le dices, coge todo lo que hay en la nevera, o no estás haciendo o no estás cumpliendo una acción completamente ética. Esto no significa que siempre lo tengamos que hacer o que siempre podamos, porque luego hay que sobrevivir en la realidad, ¿vale? Pero no implica que todo da igual. Implica simplemente que no hay recetas, que no hay una receta que nos valga para todos los casos universales. Que es lo que hemos entendido en la posmodernidad. Que incluso cuando los europeos nos creemos más buenos, intentando de verdad, con buenas intenciones, mejorar la vida de otras personas, lo que hemos hecho es putearles. Porque simplemente no se puede y no hay una verdad universal. Lo que es bueno para nosotros no tiene por qué ser bueno para el resto. ¿Vale? Este es el. Bueno, voy a seguir un poquito con Aristóteles para no dejar el fleco, luego vamos a Platón. ¿Qué pasa con esto? Que estos principios los hemos explicado a un nivel ontológico, si queréis, a un nivel del ser. No se puede ser esto y aquello, no se puede ser contradictorio, tal, y lo hemos relacionado con el tema de género y tal, que es Judith Butler después de leer a Foucault, ¿vale? Y después de que Derrida se coja el barco y se llega a los Estados Unidos. De hecho, Derrida, que lo vamos a hacer y así termino con él, que no quiero meter mucho porque si no es muy complicado. Derrida, el concepto más famoso que tiene es el de la deconstrucción, que probablemente lo hayáis oído y además es un concepto ya muy manido y muy usado por todos lados. La deconstrucción lo que significa Derrida es, coges una dualidad que se supone exclusa, que esto es negro y que esto es blanco, y ahora demuestras que aquí en lo blanco hay un cachito de negro y que aquí en lo negro hay un cachito de blanco. Esto es una representación gráfica que se parece mucho al yin yang, ¿vale? No es una coña, porque el pensamiento oriental parte de esto. De hecho, gráficamente podríamos ver como la posmodernidad, un pensamiento así frente a la modernidad o aristotelismo, en que es un pensamiento donde esto es negro y esto es blanco. ¿Vale? La deconstrucción derridiana es transformar esto en esto. Y coge, por ejemplo, el artículo famoso que tiene sobre las Torres Gemelas, donde unos son terroristas y otros son víctimas. Pues coge a los americanos y entonces explica que los americanos también son en parte terroristas por las cositas que han estado haciendo en el Oriente Medio. Y entonces explica que los terroristas que vienen también son en parte víctimas. Y entonces hemos transformado esto en esto. ¿Lo veis? Es atacar directamente el principio de no contradicción. Eso es el mecanismo de la deconstrucción, eso es Derrida. Eso es lo que se va a Estados Unidos y así de manera simplificada triunfa. La Universidad de California, mogollón de pasta, y luego a través del colonialismo cultural americano, que sigue influenciando, ha vuelto aquí. O sea, nosotros no estamos pensando el género porque se pensara en París y llegara cruzando los Pirineos. Esto se fue en un barco con Derrida hasta California y luego ha vuelto. ¿Vale? A través de Judith Butler, así que es también bastante interesante para ver cómo funciona la distribución de poder en el conocimiento occidental. Vale, pues Aristóteles, con todo esto estamos diciendo que es a nivel ontológico, metafísico, ¿no? El ser, no se puede ser y no ser. Pero esto también tiene una interpretación lingüística. ¿Vale? No se pueden decir una frase que se contradice, no tiene sentido, sería la interpretación lingüística o lógica. Vale, no puede decir, yo soy viejo y joven. Eso sería la interpretación lingüística, una ruptura de principio de no contradicción, y eso es lo que dice Aristóteles. Y entonces, al final, cuando Aristóteles se pone a hacer, digamos, una defensa contra los críticos de esto, dice que, en el fondo, cualquier persona que hable y pretenda tener razón está aceptando sus reglas del juego, lo cual es verdad. Porque si yo hablo y pretendo que mis frases tengan sentido, pretendo que nos comuniquemos, no estoy contradiciéndome, ¿vale? Estoy utilizando frases con una coherencia gramatical para que nos entendamos. Entonces, aquí es justamente donde está la falla y donde está la sutileza. Aristóteles dice, no significar algo concreto es igual que no significar nada. Y es donde yo y los posmodernos estamos completamente en desacuerdo. No significar algo concreto es más bien lo que pasa siempre, Aristóteles. Cuando nos creemos que nos hemos entendido perfectamente es más bien un efecto de superficie, una especie de espejismo. Es más bien mejor pensar que lo que pasa es que siempre nos comunicamos de una manera relativamente parcial, defectuosa, imperfecta.
gracias a esa comunicación parcial, defectuosa e imperfecta, se produce el arte y el lenguaje artístico, porque si no, no se podría. Entonces, el mismo Aristóteles admite, para que veamos una de las áreas, la única manera, digamos, si se habla pretendiendo tener razón, se está dando a razón al principio de no contradicción porque estamos no contradiciendo. Entonces, la única manera para Aristóteles de romper esto sería un hablar no recto, que dice Aristóteles. Y esto es un poco en lo que consiste hacer escena postdramática, en hacer un hablar no recto. Por ejemplo, ¿en qué consiste un hablar no recto? El primer mecanismo que hay, la ironía, que lo dice el propio Aristóteles. ¿Qué pasa cuando estamos utilizando algo, estamos diciendo algo irónicamente? Pues que lo que estamos diciendo es en parte verdad y en parte mentira. Y es las dos cosas a la vez. Estamos jodiendo el principio de no contradicción. ¿Vale? El hablar y es uno de los recursos fundamentales utilizados en la escena dramática. ¿Vale? De nuevo, son cositas de las que podemos ir tirando, como antes lo de romper la barrera entre espectador e intérprete, son cositas que podemos ir tirando para, digamos, acercarnos un poquito más a la contemporaneidad o resistir a la modernidad que nos atrapa, ¿vale? Otra, la hiperapología. Esto ya no viene de Aristóteles, viene a partir de Cioran, que es otro filósofo de los que están pensando en Francia en ese momento, ¿vale? Hablando de Joseph de Maistre, que es un contrarrevolucionario francés. Joseph de Maistre es un burgués que después de la Revolución Francesa intenta volver al régimen anterior, pero es muy listo, es muy salado. Y tiene unos momentos muy agudos. ¿Sabes? De hecho, dice en un momento, dice, bueno, como crítica a la razón, como punto posmoderno que tiene Joseph de Maistre. Dice, habéis hecho unas leyes súper racionales aquí en la... Sí, los girondinos, los jacobinos, todo de puta madre, pero no habéis conseguido que la gente baile al son de esas leyes. Para que la gente baile tenemos que hacer una fiesta con los santos cristianos, que es una cosa completamente irracional. Es decir, vuestra razón no consigue penetrar en la forma de vivir de la gente. Tiene un rasgo posmoderno muy interesante. Y en otro momento, este mismo Joseph de Maistre le escribe una carta al Papa, una apología al Papa, tan apologética que el mismo Papa se asusta y dice, bueno, este tío me está vacilando. No sé si me explico. En el agrandar, y esto es lo que refleja Cioran, ¿vale? Sobre la carta, sobre la relación entre de Maistre y el Papa. Al agrandar tanto las virtudes de alguien, también estás agrandando sus defectos, con lo cual estás haciendo una apología a la vez que le estás haciendo una crítica. Es una manera también de romper el principio de no contradicción. Otra fundamental, la metáfora, la poesía. Vale, después hablaremos cómo la música puede ser un mejor modelo que la literatura. Cuando me refiero a literatura no me voy a referir nunca a poesía, ¿vale? Porque es una cosa que cuando diga literatura me voy a referir sobre todo a la narrativa, a géneros literarios como el teatro dramático y tal, pero bueno, la metáfora, ¿vale? La comunicación poética, si queréis, tiene la peculiaridad de que no significa algo concreto. Justamente lo que dice Aristóteles, que sería no significar nada, con lo cual es otra forma de no hablar recto. ¿Sí? Yo me decidí pasar al teatro en vez de escribir ensayos filosóficos porque me permite mucho más fácilmente no hablar recto. Porque en un ensayo filosófico solo hay palabras, pero en una escena, a la vez que hay palabras, si quiero, hay cuerpos moviéndose, hay luz, hay una distribución en el espacio, hay una posición ante el mundo, es decir, considero el mundo más real que la escena, lo considero menos, imito la escena, no imito la escena, ¿sí? O sea, estoy dando como herramientas que creo que a mí me han servido a lo largo del tiempo para investigar y poder trabajar fuera de la representación, que ahora eso llegaremos con Platón, de momento estamos fuera del principio de no contradicción, y poder seguir trabajando con rigor. ¿Vale? Otra fundamental, que luego vamos a entrar un poquito más detenidamente, que es lo que me decía Tuñón, es el tema de la música. Como modelo. La música en el sentido de que la música es un lenguaje no referencialista. No me cabe. ¿Vale? Esto ya nos teníamos que meter en filosofía del lenguaje, que es bastante complicado, pero bueno, un lenguaje referencialista es el que espera que para cada palabra haya una cosa real. ¿Vale? Yo digo casa y hay una referencia que tenemos en el cerebro que es un objeto real, que es la casa, ¿sí? La música, esos tipos de lenguajes tienen una serie de problemas y se tienen que regir según Aristóteles, vamos a decir. La música, no. Un sol, un la que estamos tocando no invocan a una referencia real, ¿vale? No hay sistema de referencia, con lo cual es una forma de hablar no recto. Sin contenido incluso. Pero la música, lo bueno que tiene
es que ha desarrollado unas estructuras brutales para ordenar, ¿vale? Esa cantidad de material sonoro abstracto, que es un poco lo que tendríamos que hacer nosotros en la escena, ¿vale? Estamos haciendo escena postdramática, ya no podemos utilizar las herramientas comunes de creación de sentido, personaje, narrativa, conflicto, todo esto, ¿qué coño nos queda? Porque al final la narrativa da una estructura, ¿vale? Hace que el espectáculo empiece en un lugar y acabe en un lugar. Pues una de las cosas que nos puede quedar es la música, porque una sonata de Beethoven no tiene personajes ni conflictos, no tiene apología de la identidad, si queréis, pero tiene una estructura. La entendemos como una estructura, eso, y sobre todo es a partir de la repetición y la variación cómo se genera eso, ¿vale? No os va a dar tiempo hoy a entrar en que os estoy haciendo un curso en la Abadía de 15 sesiones sobre cómo aplicar la música, que decir que no nos da tiempo a esto, pero sobre todo son los mecanismos de repetición y variación. Lo que es igual y lo que es diferente. Lo que genera monotonía y genera comodidad y entendimiento, y lo que genera sorpresa y genera salida de la zona de confort. Lo que genera distensión y lo que genera tensión. Si quieres, es una herramienta muy útil, una forma muy útil de ver cualquier lenguaje artístico fuera de los criterios identitarios o fuera de los criterios de la modernidad, es pensarlo en términos de tensión y distensión. Por ejemplo, pensamos la pintura como un conglomerado de una dimensión, si queréis, cromática, dependiendo de lo que elijamos, una dimensión compositiva, dependiendo de las... Bien, pues en todas esas dimensiones puede haber más tensión o más distensión. Algo que sea más una variación o algo que sea más una repetición. Creo que en la escena también se puede ver así bastante partiendo de la música y que puede ser una manera que ayude. Vale, ¿cómo vamos de tiempo? Bien, bien, voy rápido. No me he cortado ni nada, ¿no? Me estáis siguiendo más o menos. ¿Cómo vamos? Voy muy rápido, decidme algo más o menos. ¿Os parece significativo? ¿Os parece pertinente? ¿Sí? Venga. Muy pertinente. Venga, pues vamos a seguir un poquito. Vale, seguimos con Aristóteles, ¿vale? Luego llegamos a Platón. Os voy a dejar 10 minutitos de descanso, luego 5 en un momento dado para que despejemos la mente, que viene guay. Sí, antes hablamos del principio de no contradicción, que es el principio básico de su texto La Metafísica, en la Poética, que es un texto bastante... Lo que pasa es que es el único que habla de la creación artística, lo que pasa es que está incompleto, se ha perdido, faltan partes, es un poco... Pero bueno, el concepto fundamental es la mímesis. Y la mímesis es muy sencillo, esto valora el arte porque es una imitación del mundo, es decir, el mundo es más real que la escena, que es menos real. Y por tanto, como es menos real, tiene que ser una imitación del mundo. Ahí, como es una imitación del mundo, tenemos que tener personajes, tenemos que tener narrativa, tenemos que tener cronología y tenemos que tener identificación con los personajes y catarsis, que son los mecanismos de cómo funciona en Aristóteles el rollo, ¿vale? La tragedia, ¿vale? Porque los textos sobre la comedia y así, sobre la risa, no han llegado. Entonces no tenemos ni idea de qué pasaría en ese momento. Pero en un principio, este es el mecanismo. Esto podría demostraros ahora que es exactamente lo mismo que el principio de no contradicción a nivel lógico, pero no hace falta. De verdad, creedme que Aristóteles es un tío ordenado y en ese sentido él no se contradice. Él empieza su teoría y de verdad una cosa se deduce de la otra. Y hay que concederle que tiene razón, ¿vale? Entonces, y aquí es donde está el problema, que dice José Antonio Sánchez, que se trata de romper el mecanismo de la mímesis, también lo dice Diana Taylor. Y ¿qué problema hay con esto? ¿Qué problema encontramos desde la perspectiva posmoderna con el tema de que haya que imitar la escena? O sea, imitar el mundo, perdón, que la escena imita el mundo. Lo que implica hacer narrativa y personajes, si queréis, ¿vale? Por un lado, lo primero que implica es que tenemos miedo. Ese miedo que decía Hamlet al final del monólogo, que es el comienzo de toda resignación. Y que la escena solo va a poder ser reformista. Porque si somos una imitación del mundo, podemos imitar al mundo y criticarlo, hacer como Brecht, no sé si me explico, hacer obras muy políticas, o como dice Martín H., una obra durísima de izquierdas, pero siempre va a ser una manera de reformar la realidad, porque estamos imitando a la realidad. Y entonces le estamos dando a la realidad un carácter absoluto, como si la realidad fuese necesaria en vez de contingente. Es decir, como si fuese así y no pudiese cambiar. Y esto es más importante de lo que parece.
Mi padre, por ejemplo, siempre lo pongo de ejemplo, es un señor que lleva trabajando esos 8 años que lo sacaron del colegio y no acabó el colegio, pero ahora es un votante de Vox. Bien, él es un votante de Vox no porque crea que... no porque sea fascista de corazón, no sé si me explico, sino porque cree que siempre va a haber ricos y pobres. Es decir, que el mundo que tenemos ahora es necesario, que siempre va a ser así, que siempre ha sido así. Y en ese caso, pues es mejor como aproximarse a los ricos o algo así. Por eso se ha ido como haciendo de derechas. ¿Vale? Es el argumento que tiene. Y creo que esto le pasa a una gran parte de la población española. Si mi padre creyera que el que haya ricos y pobres es una condición contingente, no necesaria, es decir, que es así porque los seres humanos lo hemos hecho así, pero que podría ser de otra manera, a lo mejor podría tener la esperanza de decir, bueno, pues, o sea, que decir, él cree también que es mejor que las cosas estén mejor repartidas y que todo sea más justo. Lo que pasa que, como cree que siempre va a ser injusto la movida, pues es mejor estar del lado de los que tienen. No sé si me explico. Mientras que si hubiera pensado que si el mundo fuera contingente, que se podría cambiar, probablemente su actitud política sería otra. Entonces esto es fundamental, porque el mundo no es necesariamente así, es contingentemente así. Lo hemos creado así nosotros. Una serie de personas, exactamente igual que lo que sucede en la escena. Lo que sucede en la escena lo hemos creado una serie de personas, pero es exactamente igual que el mundo. Esa sería la visión posmoderna. Esto nos da una gran libertad. ¿Por qué? Si lo que creamos en escena tiene la misma categoría ontológica que el mundo, es igual de real, no tenemos por qué reproducir la mierda que es el mundo de fuera en la escena, sino más bien tenemos que crear unos mundos con unas normas mucho mejores de lo que hay fuera. No nos tenemos que conformar con reproducir lo que es el mundo, ¿vale? Porque en ese sentido siempre seríamos reformistas. Lo que tenemos que hacer es generar nuevos mundos, nuevas posibilidades de mundos mucho mejores éticamente, mucho más vivibles. Y eso es la revolución que podemos aportar, no dar un consejo de esto es así, esto se debería hacer así, sino proponer nuevas visiones para que la gente se dé cuenta que el mundo es una convención más. Que el hecho de que vayamos a trabajar a esta hora por la mañana y que haya atascos y la crisis climática y la apoya es una convención más, podría no ser así. Podría no ser el mundo como lo vemos en los telediarios todos los días. No sé si veis la diferencia, es sutil pero es importante. ¿Vale? Y en eso consiste resistirse a la mímesis. Y consiste en no, digamos, no tener complejo de ausencia de realidad y entonces tener que copiar el mundo. Otro ejemplo de este complejo fundamental, que se ve muy bien además comparándonos con otras artes, ¿vale? Hay una dialéctica concreta entre la pintura y la fotografía. En un momento dado aparece la fotografía y los pintores se dan cuenta que no pueden competir con ella a nivel realismo. Bueno, está Antonio López, pintor oficial del régimen, que sí, que pinta un membrillo 12 años para que parezca mejor que una foto, más realista que una foto, ¿sí? Pero quitando a Antonio López, en general la pintura se desarrolla por otros derroteros. Y la gente entiende que va a haber algo en la pintura que nunca va a haber en la fotografía, que es la expresión concreta de la pintura de la persona que está pintando. ¿Vale? Y hablamos, pues yo qué sé, aparece el arte abstracto, aparece el expresionismo abstracto, ¿vale? Bien, pues la misma dialéctica aparece entre el teatro y la fotografía en movimiento, que es el cine. Pues parece que de alguna manera los creadores de teatro no han comprendido lo que los pintores sí comprendieron, que no se puede competir de manera realista con el cine, con la fotografía. Es decir, a mí cuando yo veo un espectáculo y veo una puerta de cartón piedra y una casa de mentira o una sola del mar como de cartón piedra, digo, pero vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué complejo hay aquí? Y es un respetar, o sea, intentar imitar el mundo es limitado. Es limitado. O sea, nuestra obligación, yo creo, es ver más allá de eso y pensar otros mundos posibles que podamos traerle a la gente y ofrecerle a la gente. Si no, no tiene sentido que la gente nos esté pagando para que hagamos espectáculos, aunque sea poco y seamos todas precarias. Pues hay que tener en cuenta también que todo esto parte de una división del trabajo, que hay gente sacando patatas en el campo siempre para que algunas nos dediquemos a la creación artística. Entonces hay que ser consecuentes con eso. Y no todo vale, como dice Habermas en la posmodernidad, todo lo contrario, más bien la exigencia ética es infinita. Nos tenemos que mojar hasta el final, porque la situación es inmensamente precaria. Ahora bien, ¿cómo nos mojamos? Dando un consejo político concreto como hacía Brecht, diciendo no a la guerra, como dice Javier Bardem en la gala de los Goya. Pues creo que no, porque eso es todavía situar al artista en la categoría de genio. Y esto es otro concepto fundamental de la posmodernidad. Vale, con Aristóteles más o menos estamos terminando, entre principio de contradicción y mímesis. Os borro aquí. En música, que es también una de las disciplinas que más manejo sobre todo la historia, el recorrido y el tal, pues soy músico también, el concepto de artesano
El músico deja de ser artesano y se convierte en un genio en algún lugar entre Mozart y Beethoven. Entonces estamos hablando de finales del 18, 19, que es el momento del auge de la modernidad en Europa, es el momento del auge del colonialismo, es el momento de un mogollón de cosas. Si nos da tiempo, llegamos a Foucault, es el momento también en que se establece la categoría de homosexual. Hasta ese momento no existe ese término, no existe en la literatura. Eso es muy interesante, es muy contraintuitivo, es muy interesante. ¿Vale? ¿Qué diferencia hay? Al artesano, que son Haydn, todos los que hay antes, Bach, se le paga porque maneja un lenguaje. Bach componía una misa para cada día del año. Es decir, era un señor, un currante, era un obrero de la música. ¿Sí? A partir de este momento, Mozart, Beethoven ya son genios. No se les paga porque manejan un lenguaje, sino porque son la puta hostia. Por su individualidad, que está por encima de la del resto. Y esto genera un estatus social que todavía se sigue manteniendo. O sea, yo qué sé, yo abro el Grindr y digo que tengo una compañía de teatro contemporáneo y follo más. Esto sigue existiendo. Que si digo que trabajo en una tienda de ropa. O sea, que esto sigue existiendo. No sé si explico, creo que es un cierto privilegio del que todas tenemos que revisarnos de por qué estamos haciendo esto, pero algo de esto hay. En un momento dado nos ha gustado ser más artistas que ser, yo qué sé, repartidores de leche. Hay algo que sigue dando de esto, ¿vale? El problema con esto es que esta individualidad da consejos al resto de los mortales que están por debajo, lo cual es una actitud muy prepotente y muy poco acorde con lo que tiene que ser el siglo XXI y con lo que es la teoría de los cuidados y con lo que es la teoría de escuchar sobre todo los puntos de vista de las otras personas. Estoy saltando aquí. Humberto Eco en un texto que se llama El superhombre de masas, hace una distinción entre la baja y la alta novela, que luego se ha quedado como la baja y la alta cultura de una manera simplificada, pero bueno. Que podríamos aquí tomarla un poco, si queréis, baja y alta me parece una terminología bastante chunga, ¿sabes? Porque de nuevo establece una jerarquía, dice quién tal que cual, me parece que es un problemón. De hecho, luego el posmodernismo a veces ha dicho que es mezclar la baja y la alta cultura. Pero bueno, si queréis nos olvidamos de estos términos y la podemos llamar modernista y posmodernista. Para que veamos otra serie de recursos por los que podemos salir, que Eco aquí sí que es bueno, ¿vale? La novela modernista ofrece una solución, mientras que la novela postmoderna ofrece un problema. Y hay una gran diferencia, una pregunta si queréis. Ofrecer una solución, esto vale, lo he hecho con relación a lo del genio, es porque tú sabes de qué va la vida. Y entonces tú eres Javier Bardem, llegas a Logoya y dicen no a la guerra. Que cuidado, que no es que esté en contra del mensaje de no a la guerra, pero es que eso pone en contra a la gente. Mi padre, de nuevo, al que yo siempre recurro como ejemplo de la sociedad normal que está ahí, ve a Javier Bardem y dice, ¿por qué este tío me tiene que estar dando consejos a mí de lo que tengo que pensar? Yo llevo trabajando desde los 8 años y este tío no ha hecho nada más que ser hijo de buena familia y ahora me tiene que explicar a mí este tío y encima como de una perspectiva progre, cuando él es una persona mucho más burguesa y privilegiada que yo, ¿qué es lo que tengo que pensar? ¿Vale? Hay un problema con los artistas dando consejos a la población. Alejan a la población de nosotros, hacen que tengamos menos público y que a la larga nuestro oficio se muera. Entonces, por eso creo que tenemos que responsabilizarnos todas. Es decir, no se trata solo de generar espectáculos que nos llenen a nosotros como artistas, se trata de generar espacios de comunicación con la gente que sean significativos, que sean pertinentes y que la gente venga al teatro. Se trata de cuidar la experiencia comunitaria que es venir al teatro que no la tiene el cine. Hay que acordarnos siempre de eso, no tener complejos de cine y cuidar lo que tenemos que siempre tendremos. Sabiendo que tenemos luego mazo a nuestro favor, que una persona humana es súper interesante. Estamos programados genéticamente para que una presencia humana nos interese mogollón. O sea, que es que sentados en una sala con un teatro donde hay personas humanas haciendo cosas, las tenemos todas a nuestro favor. ¿Vale? Simplemente hay que no ser condescendiente con el público, tratarlo a nuestro nivel y las cosas funcionan. Yo creo que es mucho más sencillo de lo que parece. Vale. Por ejemplo, cuando dice que Solución es una novela monódica. Esto nos refiere con la música, tiene una sola línea melódica. O por lo menos están jerarquizadas. Hay una línea principal y el resto son secundarias. La novela postmodernista sería polifónica.
poliédrica, hay multitud de puntos de vista, no hay un único punto de vista, mostrar un único punto de vista es criminal, porque sabemos que no existe ese absoluto. Aunque sea el privilegiado punto de vista del artista, del autor. No somos tan guays, no somos tan privilegiadas, no somos tan chachis, no somos tan listas. ¿Vale? De eso va un poco esto. Por supuesto, la novela tal sería reformista, que es lo que veníamos diciendo antes, mientras que esta sería revolucionaria. Reformista porque estamos dentro del paradigma de la mímesis, porque solo podemos imitar la realidad y criticarla. Revolucionaria porque proponemos otros paradigmas que estén más allá. ¿Vale? De hecho, esto es lo fundamental, o sea, el generar nuevos mundos, ¿vale? El pensar que no somos menos reales que la realidad que hay fuera, que somos igual de contingentes. Sí, esto que estamos haciendo en escena es una convención, pero es que lo que estamos haciendo fuera es igual de convencional. La novela modernista es pedagógica. Da consejos. Juicios. En esta no. Lo que hay es una especie de muerte del autor, en el sentido de muerte de la persona que hay detrás exponiendo su opinión al mundo. Vale, cuidado con eso, porque todavía seguimos pensando en nuestros proyectos artísticos, la mayoría, yo también, esto, pues yo digo siempre que no es una cosa a la que podemos estar libres de esto me interesa a mí como artista, esto me interesa a mí como tal. Sí, cuidado, no tenemos nada para trabajar que no sea lo que nos interesa. Pero por otro lado tenemos que trascender eso también, para no caer en un solipsismo, ¿vale? Para no caer en el artista este genio. No es una cuestión de, o sea, guay, pero tenemos que plantearnos si lo que nos interesa es pertinente y si lo que nos interesa está en forma para ser compartido y para convertirse en una experiencia comunitaria significativa, fundamental, que sea una experiencia. El teatro es una experiencia comunitaria. Hay mogollón de definiciones prestas de la que no podemos eludir. A no ser que vayamos a morir. No sé si me explico. Si no queremos, o sea, si queremos mantener la distancia con el cine, lo único que nos queda es la presencia en directo. Vale. ¿Cómo vais? Son y 23. Hacemos 5 minutitos de tomarse un café, ir al baño, volver a despejar y empezamos otra vez. ¿Vale? Vale. Vale. Muchas gracias, Manuel. Está siendo súper intenso, no esperábamos otra cosa. Quizá ellos no lo sabían, yo sí. Entonces, yo no esperaba otra cosa, ellos no sabían cómo iba a ser. Pero muy interesante, muy pertinente, porque creo que podéis hacer cada una, estáis haciendo como rangos a vuestras experiencias, cómo enfocáis lo artístico y también con respecto al proyecto de manera específica, que ahora entraréis un poco en más conversación como en lo específico, ¿no? Pero muchas gracias por la claridad, Manuel, y por la amplitud. Muchas gracias. Ojalá hubiéramos tenido profesores de filosofía así en el colegio, en el instituto, ¿sabes? O sea, como yo decía, si me lo hubieran explicado así. Y yo tuve un profesor guay, Federico, tengo que decirlo, Federico Otero. Te nombro como si esto lo fuera a saber, pero bueno. Pues nada, 5 minutos entonces y regresamos. Sí. No os desconectéis, por favor. Quitar solo pantalla, ¿vale? Y regresar, ¿vale? Por favor. Muchas gracias. Voy a cogeros un texto que me parece que es súper sintético y que explica súper bien qué es lo que se puede hacer ahora ya en este otro territorio posmoderno, ¿vale? Si no podemos tener personajes. Esto es un texto de María Lugones y es parte de la dramaturgia de un espectáculo mío que hacemos, de hecho, en el Corral en un par de semanas. Así que... aquí está. Dice, experimentación bi y multilingüe. Cambiar de código. Confundir las categorías. Caricaturizarnos en tantos sujetos que estamos en los mundos de opresión, de manera que les inoculemos ambigüedad. La ambigüedad es otra cosa muy importante, ¿vale? Porque lo que es ambiguo no es una cosa o la otra, sino que es parte de las dos. Es otra ruptura del principio de no contradicción. Apartar nuestros servicios de lo puro o de sus agentes siempre que sea posible y con exuberancia. Molestar. Anunciar la impureza de lo puro, ridiculizando su incapacidad para autoabastecerse. Reinventar lúdicamente los nombres dados a las personas y a las cosas.
¿Vale? Hasta ahí es ya veis, con infinitivos son como objetivos de cosas que hacer, pero yo creo que está bastante claro, es bastante, por supuesto está dentro de un lenguaje poético, pero bueno, para eso estamos aquí, no va a ser todo ciencia. Sigue un poquito, María Lugones. Si algo o alguien no es esto ni lo otro, sino un poco de los dos, pero no del todo, ¿vale? Está claramente atacando al principio de no contradicción y se puede hacer una relación muy directa, ¿vale? Con los temas de género, tal, ya entraremos con Foucault-Valdera un poquito más tarde si nos da tiempo. Si es ambiguo en su relación a la clasificación convencional de las cosas, si es mestizo, si amenaza con su ambigüedad la realidad esquemática, la ordenación convencional del sistema, si dada su ambigüedad dentro del orden unívoco es anómalo, desviado, amenazante porque es creativo, desafiante con las normas que le quieren subyugar, entonces, y acaba ella con 4 preguntas, como debe acabar todo texto posmoderno, ¿vale? ¿Podría domesticarse mediante la separación? Esto es, no permitirle ser esto y aquello, sino solo uno de los dos. Es exactamente lo que le pasa a las personas intersexuales cuando nacen en un hospital, ¿vale? Y les amputan parte de su genitalia externa para que se asemeje a los femeninos, solo de manera visual, ¿vale? ¿Podría separarse como algo o alguien diferente para evitar la domesticación? Que es en el fondo lo que hacen los colectivos LGTBI, por ejemplo, ahora los colectivos, ¿vale? Al intentar separarse generando una nueva identidad. Es también lo que ha intentado parte del feminismo en estas primeras. ¿Es eso posible? ¿O estamos generando una nueva identidad? ¿Tendría que resistir a la separación? Es decir, ¿tendría que evitar generar una nueva identidad? ¿Tendría que resistir mediante la separación? Pensar en todas y cada una de las formas de mestizaje, como nuestra obligación posmoderna, ¿vale? Seguimos con los infinitivos. En la destrucción y el abandono de todas y cada una de las dualidades. Pensar en resistir. Volvemos a Hölderlin, en resistir, no en triunfar. Resistir a un mundo de pureza, dominación, a un mundo que sobrevive gracias al control de nuestras posibilidades. Hasta ahí es el texto de María Lugones, que os quería yo leer, que me parece una brutalidad. Y ahora enchufar la pantalla. Vale. Pues si antes hemos visto un poquito a dónde o qué ideas nos podían venir a partir de Aristóteles y de entender que ser posmoderno era oponerse a Aristóteles, ahora vamos a ver a dónde nos llevaría oponernos a Platón. ¿Vale? Y así utilizo un concepto de Deleuze muy bonito. Hay muchos conceptos de Deleuze que están en boga, que probablemente os suenen, el pliegue, el rizoma, hay muchísimos que se están utilizando, muchos de ellos de manera simplificada, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hoy vamos a hablar aquí del de simulacro, que es mi favorito, y que creo que ataca directamente a la teoría platónica y al concepto de representación, que es otro de los clásicos, ¿vale? Vamos a entender un poquito qué es eso. Hablar de representación es lo mismo que hablar de teatro modernista, de novela modernista en términos de eco, ¿vale? Hablar de romper la representación es hablar de hacer pues performance, teatro contemporáneo, teatro postdramático, como queráis, todo eso. Toda esa terminología que se amalgama ahí de manera ambigua. Vale, ¿qué es la representación? Pues la representación es la relación que existe en la teoría platónica entre las ideas y las cosas. Dicho de otra manera que nos interesa más a nosotros, los modelos y las copias. ¿Vale? Esto no tiene más que lo del Instituto de la Teoría de las Ideas de Platón, ¿vale? El mito de la caverna. Nosotros sabemos lo que es una mesa cuando yo digo mesa, porque todas tenemos un concepto ahí de una mesa ideal o lo que sea, que sería la idea, ¿vale? Las cosas que hay en el mundo real, los ordenadores que tenemos enfrente ahora, todo eso, sabemos que son ordenadores porque participan, porque representan la idea de ordenador, en este caso. Representación es la relación que existe entre cosas e ideas. Esa representación tiene dos partes, imitación, participación. Esto es teoría platónica pura, ¿eh?
Lo de que las imitan es evidente, porque son copias de los modelos, ¿no? Los modelos que tenemos aquí imitarían a esa idea, a ese paradigma de ordenador que hay. Y participación, que es la más interesante, significa que son mejores cuanto más se parezcan. Lo cual que implica un criterio de jerarquía y así. Bien, pues esto en principio es la teoría platónica general. Ahora bien, en uno de los textos concretos de Platón, el Sofista, un diálogo que se llama El Sofista, admite una tercera categoría, el simulacro. Que sería algo así para Platón como el falso pretendiente. ¿De quién? De la idea. Es decir, es una copia que no se quiere parecer a la idea, que no quiere copiar ningún modelo, que no quiere seguir ninguna receta, ¿sí? Que reniega de esta relación de representación. Esto es fundamental si queremos hacer teatro contemporáneo. Nuestros espectáculos no pueden ser representaciones, tienen que ser simulacros. Tienen que negar esa idea de modelo al que seguir. Tienen que no ser modelos ni ser copias y ser las dos cosas a la vez. Y así rompen el principio de no contradicción. ¿Vale? Si esto es el modelo y esto es la copia, el simulacro sería este espacio. Para Artaud será el cuerpo sin órganos, ¿vale? Pues eso, ese concepto es un concepto que Deleuze utiliza bastante. Pero el simulacro es espacio intermedio. Es en parte modelo y en parte copia. ¿Por qué? Porque como no quiere copiar a ningún modelo, ella ya es en parte modelo. Pero como no es modelo de nadie, ella es en parte copia. Es una copia rebelde. Es una realidad, un acontecimiento, es algo de lo que hay en el mundo, ya sea una manera de actuar, una manera de concebir el resto, un espectáculo que hacemos, que no se quiere someter a la representación, que es otra manera de hablar de mímesis que estábamos hablando de antes, ¿vale? Por eso decía que Platón y Aristóteles son parecidos. Pero aquí me interesa el concepto de simulacro, que lo introduce Deleuze. ¿Vale? Que no sería más o algo muy diferente a de lo que está hablando Lugones. Un simulacro lo que hace es estimar, embaucar, resistirse a las categorizaciones, ¿vale? Voy a leer aquí otro cachito de Deleuze ahora sobre el simulacro. Esto es un trocito de lógica del sentido. Perdón que estoy un poco torpe, que desenchufo una cosa, busco otra, el ordenador me cuesta aquí la técnica. Vale. Dice, más allá de la primera motivación platónica, la de distinguir la esencia de la apariencia, esto es, la esencia son las ideas, la apariencia son las copias, ¿vale? Estamos hablando todo el rato de la misma dualidad, que no deja de ser un binarismo, ¿vale? La esencia de la apariencia, lo inteligible de lo sensible son las ideas, lo sensible de las copias, la idea de la imagen. Más allá de esto, dice Deleuze, nos interesa la distinción que hace entre dos tipos de imágenes. Por un lado, las copias, que son pretendientes bien fundados de la idea, garantizadas por la semejanza, y por otro, los simulacros, que, como los falsos pretendientes, están constituidos sobre una disimilitud y poseen una perversión y una desviación esenciales. ¿Vale? La motivación platónica va a decir ese miedo de Platón al descubrir la falla que decíamos al principio, intentar ocultarlo, eso que decía, vale, pero es que si no concedemos en esto todo mucho peor, su motivación trata de asegurar el triunfo de las copias sobre los simulacros, de rechazar los simulacros, de mantenerlos encadenados al fondo, de impedir que asciendan a la superficie y se insinúen por todas partes. Porque lo que los simulacros pretenden, lo pretenden por debajo, a favor de una agresión, de una insinuación, de una subversión contra el padre y sin pasar por la idea. El simulacro no es una copia degradada. El simulacro incluye en sí mismo el punto de vista diferencial. El observador forma parte del propio simulacro, que se transforma y se deforma con su punto de vista.
¿Vale? El simulacro no es una cosa que está ahí, tiene en cuenta ya la estética de la recepción. El simulacro depende de quién lo esté viendo, de quién lo esté recibiendo, de cómo lo esté recibiendo. Al igual que un espectáculo nuestro debería. ¿Vale? El observador forma parte del propio simulacro que se transforma y se deforma con su punto de vista. En definitiva, hay en el simulacro un devenir subversivo, un devenir siempre otro, un estar constantemente cambiando, un no ser idéntico a sí mismo, si queréis, rechazando el principio de identidad de Aristóteles. Imponer un límite a ese devenir, ordenarlo a lo mismo, hacerlo semejante, y en cuanto a la parte que se mantuviera rebelde, rechazarla lo más profundamente posible, encerrarla en una caverna al fondo del océano, tal es el objetivo del platonismo en su voluntad de hacer triunfar las copias sobre los simulacros. El platonismo fundará así todo el ámbito que la filosofía reconocerá como suyo, el ámbito de la representación. ¿Vale? El simulacro es una entidad que por un lado es porque es idea, en el sentido metafísico es, y por otro lado no es porque es copia, ¿vale? Que se mantiene moviéndose entre las dos. Que lo que pretende no lo pretende a través de un modelo que no lo pretende y que no pretende con lo que hace ser un modelo de nada. Cada pieza escénica postdramática que hagamos tiene que ser un tratado sobre metodología de trabajo postdramático, pero no puede convertirse en un modelo para otras piezas que tendrán que hacer su propio tratado. Esto es lo que se puede desprender de aquí, ¿vale? Necesitamos que la metodología y la base teórica procesual sea consistente para cada uno de los espectáculos, pero rechazando la posibilidad de que eso se convierta en metodología para hacer más espectáculos. Tenemos que copiar con ligereza, si queréis. ¿Vale? Que esto ya Godard, por ejemplo, decía, ¿vale? Que es el cineasta favorito de Deleuze, que decía en el momento que hay que copiar de todo y que hay que copiar con alevosía. Que lo importante no es de dónde copias, sino qué haces con lo que traes. Otro rasgo fundamental del teatro postdramático es que todo es cita. Todo es una cita de algo. Quiero decir, nos podemos permitir mezclar tendencias, hacer una escenita de teatro normal, si queréis, pero ya no va a ser teatro normal, va a ser una cita sobre el teatro normal. Una escenita de danza, una escenita de tal, podemos mezclar diferentes géneros, pero cada género se va a convertir en una cita de su propio género. Vale. Y ahora, son y 44, me queda un poquito, bien. Voy súper rápido. ¿Estáis bien? Más o menos. ¿Me seguís? ¿Algo que repasemos? ¿Estamos ahí? ¿Sí? Me gustaría acabar un poquito hablando de Foucault, porque luego tiene una aplicación mucho más práctica que probablemente que Deleuze o Derrida sea menos... ¡Ay! Me he quedado congelado. Pero me he dado cuenta. Ahora sí, ¿no? Ahora me escucháis todo el mundo. Bien. Vale. Pues estaba diciendo que quería terminar un poquito con... Les cuento que ofrece Carlos Tuñón ahí, claro que sí. Que lo veo por el que aparece. Voy a terminar con Foucault por un poco seguir lo que os había prometido al principio de hablar un pelín de la triada de Derrida, Deleuze, Foucault, que me parecen los autores más significativos, y porque también tiene una aplicación mucho más rápida y aplicable a la... Joder. Perdón. Internet hace estas cosas. Vale. Sí, es que congeladas a ratitos. Tengo miedo de empezar. Tengo miedo yo también ahora. Tanto hablar de que no hay que tener miedo, fíjate. Va bien, va bien. Sigue. Vale. Pues eso. Voy a hablaros brevemente de un poquito de Foucault y así, por hacer una relación con la vida diaria de cada una, que va a ser mucho más sencillo relacionarlo. Va a tener menos que ver con el teatro quizá, pero bastante con el concepto de performatividad. Y luego pues ya quiero que me comentéis cosas, ¿sabes? ¿Dónde veis, siquiera dónde veis la relación con vuestro curro o en qué tal, para que apretemos un poquito más? Vale, pues Foucault, y esto es una cosa muy guay y mola mucho empezar por ahí, dice que no existen homosexuales antes de 1870, que es una afirmación bastante contraintuitiva, ¿sabes? Y que de repente saltan las alarmas así como, ¿cómo? ¿Por qué? Y de eso se trata.
¿Vale? Foucault lo que hace es una investigación buscando los textos, con lo cual lo que no existe antes de 1870 es el término homosexual, no existe en Francia. Entonces, lo que existe antes es el término sodomita, claro, ¿vale? Y con la diferencia de que sodomita no hacía diferencia entre hombre y mujer, era cualquier persona que practicaba sexo anal en cualquiera de las... y sobre todo, evidentemente, tenía que ver que era sexo no reproductivo. Bien, la diferencia fundamental es que los sodomitas, la sodomía era una actividad, es decir, es algo que tú podías dejar de hacer en cualquier momento. La homosexualidad, en 1870, deja de ser una actividad para convertirse en una esencia. Es algo que tú no puedes dejar de hacer. Cuidado que esto es algo que después se ha utilizado para defendernos. En plan de, no me puedes transformar, no me puedes llevar a cursillos para cambiarme. Pero en aquel momento, convertirlo en una esencia lo que implica es que si no se puede cambiar y es algo que es una aberración para la norma, lo que hay que hacer con ello es destruirlo, evidentemente, y meterlo en terapias. Así, a partir de que es una cosa que tal, se puede patologizar y se puede empezar todos los procesos de violencia que hemos sufrido desde el colectivo. O sea, porque esto no existía antes. Entonces, lo que dice es, al generar esa identidad, o sea, al generarse el concepto de homosexual en 1870, más bien lo que hace es desmontar, y aquí está el paso de la modernidad a la posmodernidad, lo que entendemos por sexualidad. Hasta entonces, la concepción moderna de la sexualidad, si queréis, que toca su límite con Freud, sería algo así como que hemos reprimido cosas que con ayuda de un psicoanalista podríamos encontrar y una vez que las encontráramos, pues ya seríamos felices. Pero digamos que más bien la sexualidad es una cosa que se ha reprimido. Foucault, investigando los textos, se da cuenta de que, muy al contrario, hay mogollón de textos sobre sexualidad y, sobre todo, empiezan a proliferar a partir de 1870. Con lo cual dice, cuidado, la sexualidad no es una cosa que se haya reprimido. La sexualidad es una cosa que se ha generado discursivamente. Es decir, a partir de 1800 hemos empezado a escribir mogollón sobre sexualidad y hemos generado unas sexualidades concretas. Las que les interesan al sistema, por supuesto. No es casual que sea el momento en que hace falta mano de obra barata para las fábricas, ¿vale? La revolución industrial está a tope, las condiciones laborales son de mierda, o sea, trabajan los niños, en plan, mueren los niños, la peña muere, o sea eso de pensiones fines de semana no existe. Me queda un poco... Eso quiere decir que estamos en el momento de la revolución industrial, ¿vale? Los niños están trabajando. ¿Sí? Vais y volvéis. Que estamos en la revolución industrial, con lo cual es el momento concreto en que necesitamos mano de obra, con lo cual necesitamos estudiar y generar patológicamente todas las sexualidades que no sean reproductivas. ¿Se me corta? ¿Qué pasa? Decidme algo. ¿No? Ah, vale, soy yo solo. Os veo a vosotras que se os cortáis. Vale, pues entonces voy a seguir. Interesa en ese momento estudiar las sexualidades no reproductivas, que son justamente las de la clase obrera, que no estaban casados, no estaban dentro del mecanismo de la monogamia, de la transmisión del apellido y por lo tanto de la transmisión del capital, que ese es otro tema en el que nos podríamos meter, pero que es larguísimo. Las de las mujeres, en ese momento se entiende histéricas, pero vamos, sobre todo lesbianas, que son las mujeres que no quieren acostarse con hombres, lo que pasa que es la terminología del momento, y por supuesto la de los maricas. También la sexualidad infantil. Hasta ese momento no interesa una mierda, ¿vale? Y a partir de ese momento se genera. El cambio fundamental es este. La sexualidad no es una cosa que se ha reprimido, sino que es una cosa que se genera discursivamente. El paso siguiente que da Judith Butler, 1991, el género como problema, Gender Trouble, o el género como problemática, está traducido de bastante manera diferente, pero vamos, el texto fundamental, el que establece lo que es el concepto de género. Para Butler el género se establece performativamente. De la misma manera. No es que yo, digamos que sea hombre y entonces me comporte de una manera determinada, sino que yo por comportarme de una manera determinada, por llevar una ropa determinada, por tener un tono de voz determinado, por tener vello facial, por tener una serie de rasgos determinados, la sociedad me lee como hombre. Y eso quiera yo o no quiera. ¿Vale? Porque si yo no tengo ningún problema con eso, no hay problema y no hay sufrimiento, pero es que hay un mogollón de gente a la que no le interesa, no quiere que la sociedad le lea con él como le quiere leer. ¿Vale? Y entonces ahí es donde tenemos el problema. El género es una condición performativa que se separa del sexo biológico. De hecho, toda esta gente que os sonará en la ultraderecha que hablan de ideología de género y así, esa gente no ha entendido
nada de Deleuze y Butler, y entonces, o sea, de Foucault o Butler, y creen que género y sexo biológico es lo mismo. Y entonces llevan las manos a la cabeza. ¿Qué? ¿Que yo por tener pene soy más violento? No, no es por tener pene, no es por tu sexo biológico, es por tu género, es por la construcción social que se ha hecho del hombre después que eres más violento. No es una cuestión de tener pene. ¿Vale? Y no es que esta gente fueran subnormales, no es que Foucault fuera tan tonto. Foucault dice, vamos a ver, esto no es, digamos que no es que no dependa, hay una parte que depende de la biología en esto, ¿vale? En la generación del género, de la sexualidad. Lo que pasa es que esa parte a mí no me interesa. La parte por la que se ejercen las violencias es la parte discursiva o performativa. Es decir, las violencias que sufre la mujer no es por tener vagina, es por la construcción social que se ha hecho de la mujer a lo largo del tiempo. ¿Me entendéis? Las violencias que sufren las maricas no es porque se acuesten con quien se acuesten, es por la construcción social que se ha hecho de eso a lo largo del tiempo. De hecho, una prueba es que a los niños sufren violencia por ser en el colegio, antes de que ellos sepan si son maricas o no, la gente les llama maricón, antes de que sepan de qué coño significa la movida, ¿vale? O a Samuel que lo mataron en Galicia, no sabían con quién coño se acostaba esa persona, fueron y lo mataron y punto, por una expresión corporal diferente. ¿Entendéis? O sea, que no es una cuestión, es la performance lo que importa. Las violencias llegan por esa performatividad, con lo cual no es un concepto baladí. ¿Vale? Entonces ellos como confunden sexo biológico y género, dicen, pero vamos a ver, ¿pero qué están diciendo? Es que ahora yo puedo ser lo que quiera, como si no tuvieran, como si el género fuera solo psicológico. Entonces yo ahora decido soy mujer y soy mujer, decido soy hombre y soy hombre. No, imbécil. Justamente Butler soluciona ese problema diciendo que el género es performativo. Pues si decimos que solo el género es psicológico, tenemos un problema, porque entonces nos podríamos identificar con un helicóptero y tendrían razón los de la extrema derecha. Pero es que Butler no está diciendo eso. Butler está diciendo que es performativo. No es biológico, no es psicológico. Estamos saliendo de ese binarismo, ¿vale? Aquí es donde está. El paradigma va a venir, o esto es biológico, entonces no hay diferencia entre sexo y género, o es psicológico. Y entonces es toda esa locura que caricaturizan la gente de la extrema derecha. No, la opción de Butler es la intermedia, es performativo. Es lo que sucede en la realidad, es lo que sucede cuando salimos a la puta calle. Es lo que sucede cuando te pegan por estar en la discoteca fuera en la puerta o te asesinan, no sé si me entendéis. O es lo que sucede cuando te lanzan un piropo de más o te están persiguiendo cuando vuelves sola a casa por la noche. Eso es la performance. No es una cuestión de sexo biológico. Y entonces dicen los de derecha, ay, pues a ver, yo ahora por tener pene que ya soy estrictamente malo, esencialmente malo. No, porque no, porque Butler no quería decir eso. ¿Vale? Entonces, ¿sí veis dónde viene este recorrido? O sea, Foucault dice la sexualidad es discursiva. Por supuesto que tiene un componente biológico, vamos a ver. No está diciendo Foucault que no, que ser marica no tenga un componente biológico, pero eso no importa tanto porque no es por eso por lo que sufrimos las violencias. Y Butler da un paso más allá y dice el género es performativo, no solo discursivo. Vale, el concepto de discurso en Foucault es fundamental porque todo es discurso. Discurso no estamos hablando solo de palabras, ¿vale? Estamos hablando sobre todo él estudia mucho los discursos disciplinarios, vamos a ver, la sanidad, los psiquiátricos, los hospitales, las escuelas, las cárceles, son los dispositivos favoritos de Foucault, porque es donde los discursos se dan de manera súper clara y donde se ven esas violencias. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí, esa performatividad de la que habla la Butler en el género, que es donde quiero terminar y que nosotros terminamos, es exactamente la misma que la performance de la que habla Diana Taylor contra Aristóteles. Es la misma, porque es romper el mismo binarismo. En este caso, la trampa de considerar el género o biológico o psicológico, si queréis, o determinado por naturaleza o una cosa que o una paja mental. Ni una cosa ni otra. Y si tiene componentes biológicos o tiene componentes psicológicos, no es a los filósofos a los que nos compete estudiar esa movida. Y a Judith Butler tiene cierta honestidad. A mí lo que me compete estudiar es la realidad. Foucault dice, ¿yo qué coño sé de los orígenes biológicos de la homosexualidad? ¿Yo qué sé? De genes, hormonas o movidas. Pero sobre todo es que no me interesa. No sé si explico, es un desplazamiento de la pregunta. Y de eso se trata la posmodernidad. Porque decíamos antes que se trata de hacer preguntas, pero no se trata de hacer cualquier pregunta, se trata de hacer las preguntas pertinentes, las preguntas que abran brecha, las preguntas que reterritorialicen un nuevo concepto, si queréis, en uno de los términos más complicados de decir de Deleuze, traducido al español, ¿vale? Coger un concepto y cambiarlo de sitio y ver qué pasa, la reterritorialización, que es un poco lo que estamos haciendo en el fondo con los clásicos aquí. No deja de ser un ejercicio de reterritorialización, ¿vale? Que es un ejercicio muy posmoderno.
Y bueno, en este sentido, pues, la performance, ¿esto por qué me interesa? Porque si la performance de la Judith Butler es la misma que la performance de Diana Taylor, hacer performance puede mejorar las vidas de la peña. Resistirse a hacer representación, resistirse al binarismo, al columpio entre lo psicológico y lo biológico, mejora la vida de las personas. Y eso es importante. Eso sí es importante. ¿Vale? Esto digamos que es una celdita. La parte está de Foucault, el género y tal, pero bueno, como supongo que es un tema que todos manejamos, pues un poco me parece que es como fácil entrarle y entender los peligros del binarismo ahí, ¿no? Vamos, peligros que llegan a la amputación física de personas intersexuales, ¿vale? Que las engañan. ¿Vale? Las engaña la familia y crecen pensando que son mujeres y luego cuando llegan a la madurez se dan cuenta que lo que creían que era su vagina era la uretra. O sea, es que atended. Es una puta locura. Un 5 por 1000 y nos hemos enterado ahora, en el siglo XXI. Es que es una puta locura. O sea, la presión y la violencia que ejerce el sistema para que sigamos manteniendo la ilusión del binarismo, de que somos solo somos dos, es brutal. Y al final no deja de ejercer, o sea, al final no deja de ser una posición racista y colonial. O sea, porque lo que se pretende es mantener el reproductivismo. O sea, el odio que hay contra una persona trans es que parece una cosa y después es otra. Y tú la ves desde 200 metros y no sabes si te puede reproducir, que es lo que necesitamos. Porque desde Europa hemos intentado esterilizar a todas las poblaciones blancas que ha habido alrededor en el siglo XIX, pero no lo hemos conseguido. No lo hemos conseguido, se reproduce más que nosotros, entonces ahora solo nos queda este sistema. ¿Sabes lo que te dice? De seguir generando violencia para favorecer que haya reproducción blanca, que está en el programa de todos los partidos de derechas. Ya sea con ayudas al tal, con no sé qué, con evitar la emancipación de la mujer o con evitar el aborto. Pero está. Y reconocen racismo y una muerte geográfica de Europa. Pero bueno, esto ya es el siguiente nivel que va por ahí. Entonces, ya está, contadme vosotras. No quiero daros más chapa. Y ahorita por lo menos que reflexionemos ahí o decirme que dónde veis que tiene relación con vuestros proyectos, dónde creéis que podemos yo qué sé, volver a alguno de los conceptos y meter un poquito más de cuña. Vale, bueno, pero voy a entrar yo un poco por intentar, como por generar, por mediar. Nada, yo puedo entender también que ante el compromiso conceptual y ante todas las posibilidades que has abierto ahora, haya como una sensación como que tengan que reflexionar, ¿eh? Entonces, Sí. creo que igualmente las dos piezas de nuevo que pueden, bueno, a priori, tanto la esclava del demonio plantea una inversión de género, esa es una de las ideas que planteó Esther. También Esther, por si quieres comentar también de dónde nace la idea y tener esa conversación. Y luego con Jessica, creo que es, o la comunidad de Laurencias, es también como muy pertinente esto que estás planteando, ¿no? Aparte ya entrando en qué ocurre en Divina Narciso con la multiplicidad de Sor Juana Inés de la Cruz, que cómo se la percibe a ella, y en el mundo y cómo se juega en Calderón de todo el planteamiento de Miguel, que realmente va a ser hacer un simulacro, pero tiene que ver con plantear el mundo como una posibilidad de juego donde nos tocan, nos asignan cosas o de pronto podemos tomar decisiones de cambiar eso, ¿no? Entonces me parece como que toda esta sesión es como muy, creo, como muy nutritiva, tanto en pensamiento de pronto, ¿no? Como no tanto en formatos, o sea, en lo estético, sino como que hemos entrado en lo ético y de pronto, tampoco lo había planteado así, esta idea de ética y estética, pero de pronto como que van de la mano, básicamente. Así que, Esther, si te parece, por ir analizando la conversación, pues nada, cuéntale un poco cuál era la idea. Hola. ¿Qué tal? Bien, lo primero, muchas gracias porque ha sido como súper interesante y bueno, mucho, pues eso, escuchar a alguien así con tanta emoción y tal, o sea que súper guay, así que muchas gracias. Y claro, a mí me resuena mucho todo el tema del no binarismo, de la homosexualidad y todo eso, ya no solo porque al cambiar el género del personaje principal de la obra, ya deja de ser una obra que habla de un cura que viola chavalas, sino de una tía que en el primer momento, cuando solo cambió el género, que viola chavalas. Entonces,
ya no tengo que cambiar solo el género, sino también la historia y lo que quiero contar, que es que a una la rescata para que no se case con un machirulo y de la otra se enamora, pero se enamora, no la viola como algo maligno. Y entonces el demonio, que es el que guiaba a Gil a hacer las maldades, ahora es una guía espiritual de la homosexualidad, pero enfatizando en lo positivo de esto, en plan, pues si te has enamorado de esta persona, te has enamorado de ella, entonces tira. Entonces el demonio ya no es malo, ahora es positivo. Y no sé, como que esto todo me resonaba ahí y sobre todo en una cosa que el personaje del padre, yo tengo un personaje del padre, y el padre le dice a una hija, tú a monja y tú te casas. Y yo siempre he querido que la persona que interpretase al padre fuera una actriz. Y era divertido estar formando el elenco porque yo tenía ya una actriz que me decía, yo te ayudo. Y entonces me pasaba perfiles de actores que dieran un casting de señor mayor. Y yo pensando, ¿cómo le digo yo a esta tía que yo lo que quiero poner aquí de hombre, sin cambiarle el texto, es a una mujer? ¿Sabes? Como que, bueno, al final he toqueteado mucho el binarismo en la obra, como que al protagonista sí que la he hecho mujer y sí que habla en femenino y entonces he tenido que cambiar el verso y todo el rollo, pero por ejemplo el padre va a ser una mujer y se le va a llamar padre. Entonces como que creo que meter esa convención dentro de los espectadores y que entren de primeras cuando pues la primera frase que dice es padre soy, y entonces tú estás viendo a una tía y entras en esa convención, pero luego en otro personaje sí que habla en femenino para que haga todo ese cambio, ¿no? Como que en el binarismo y en los géneros y tal, he tenido ahí mis luchas internas antes de dejar este texto de la obra en cómo lo iba haciendo. Yo creo que ahí es como lo que es muy importante, y creo que esto vale para cualquiera, es la explicitación de que es una convención, ¿sabes? De que las convenciones de género, y al poner tú un actor que esté diciendo, una actriz que esté diciendo soy padre, tal, estás explicitando esa convención. Sí. Yo creo que es guay. O sea, hay que hacer esa función del lenguaje de llamar la atención ahora sobre esta movida. Esto es un problema que estamos aquí barajando. Sí. ¿Sabes lo que digo? En ese sentido yo no tendría tanto miedo. ¿Sabes lo que? Simplemente tendría en cuenta que estoy utilizando eso, a lo mejor lo tienes que reforzar en más parte de la obra, o sea, porque ya estás añadiendo ese nivel de pensamiento. Si quieres, ese nivel de crítica va a estar ahí, quieras o no quieras. Vale. Yo creo que tienes que ser consciente de eso y luego tirar, y todo lo que sea explicitar viene bien siempre. Vale. O sea, todo lo que sea desnudar y quitar artificio y mostrar que es una convención lo que hay fuera, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí. Que los sistemas que utilizamos llamar la atención, yo creo que es siempre positivo. Y ahí tienes un filonazo, claro. Vale. Me ha gustado mucho también lo que has dicho en la primera parte de la ironía y las formas de como de enfatizar lo que esto de agrandar algo tanto que se vuelve una burla y estas cosas, creo que me podría venir muy bien. Como de verdad poner la cabeza un poco ahí para todo el rato hacer énfasis en eso. De hecho, a la actriz le quería poner un bigote fake, pero en plan súper fake, ¿sabes? Como que fuera guapísima, súper maquillada, pelazo, pecho, tetas en el cuello, no sé qué, y de repente bigotazo, que es como, vale, es el padre porque lleva un bigote, ¿no? Como cosas así. O hay un momento en el que la protagonista se disfraza de hombre para no ser descubierta. Entonces ahí me estoy planteando cómo hacerlo. También, mira, ahí tengo una duda que quizás tendría que darle una vuelta con respecto a esto, pero porque digo, y también le planto un bigote así, entonces es ella, pero pasa como un hombre, le pongo una barba de mentira y entonces todo el mundo se lo cree, pero es obvio que es ella, ¿no? Como hacer este juego que el público diga, pero claro, y así se planteen también qué es lo que tenemos nosotros en la cabeza o por qué pensamos las cosas que pensamos y sí. Es muy interesante. Guay, tírale por ahí, tírale con todo el valor. Hay que darle al público luego herramientas para que se enganche a nuestros razonamientos. Eso es importante también, yo creo. Vale. O sea, hay que tener en cuenta que el público es muy diverso y como casi hacer un ejercicio de neurociencia, de cómo van a reaccionar los cerebros de la peña a la percepción de esta movida e intentar ahí. O sea, me parece que enriquece mucho el curro. O sea, lo que tener en cuenta esa movida. Vale. Sí, yo tengo intento tener muy en cuenta el público que va a venir a verme. Para mí es muy importante. O sea, como que es lo más importante del punto artístico en el que está mi carrera ahora. Lo más importante es la gente que viene a ver. Entonces, como que intento poner mucha atención ahí porque es que al final, si no lo entienden ellos, es que no me viene a ver nadie más. Entonces, por lo menos que comprendan. Sí, sí.
Vale, Es fundamental, o sea, el público, guay que sea una preocupación tuya, debería ser lo de todas, es decir, que lo necesitamos. guay. Vale, perfecto. Vale, pues es un poco eso y también asentar ahora todo lo que tengo que vaya posando un poco, porque... Sí, Vale. Pues bueno, ya está. qué Gracias. guay. ¿A quién más? Que ya ha roto el hielo. ¿A quién más que ya la relación así con su proyecto de alguna manera? Cualquier comentario, cualquier cosa. Bueno, yo, primero que nada, gracias por la charla, wow. Me ha dado como hasta como fatiga, pero no en el mal sentido, en el sentido de Dios, es que verdaderamente hay estudios de muchísimo tiempo, por mucho que la gente ahora se empeña, la ultraderecha ahora se empeña a decir que esto es algo como nuevo casi, ¿no? Y es como, pues es que esto es... em, y a ver, a mí me pasa un poco lo contrario, ¿no? Que yo he aprendido estas cosas o he llegado a estos conceptos desde un punto escénico. Por suerte estudié en Nave 73 con Grumelot, que fueron, o sea, es que increíble, o sea, me parece como lo mejor que me ha Carlota es un pasado en la genio, sí. vida. Todos estamos Sí, de acuerdo en que Carlota for president, sí. me parece, y bueno, nosotras vamos a trabajar con la figura de Sor Juana, que yo creo que es, vamos, una figura que representa todo lo que has dicho de romper el binarismo y de esto que me gustó mucho de lo del principio de contradicción, o sea, que es que está, o sea, y que encima como yo soy de México, como Sor Juana Inés, pero he crecido en España, entonces es una figura que a mí personalmente pues soy muy fan y me llama mucho la atención porque es verdad que históricamente pues Sor Juana representa un poco como un montón de cosas complejas y depende de cómo, yo qué sé, las autoridades de la literatura la asocian, por ejemplo, casi como a rasgos súper masculinos, incluso le llaman el poeta, ¿no? O como rechazan muchísimo la idea de que haya sido lesbiana o queer, cosa que nosotras como que decidimos contar su historia con estas múltiples leyendas que hay de ella, como un poco como queriendo que la gente conozca la figura de Sor Juana Inés de la Cruz desde una perspectiva pues queer, literalmente, porque creemos que es evidente por los textos que hay que sí que tuvo una relación amorosa con la virreina, o sea, es que es innegable. Por mucho que Octavio Paz diga que es para Dios, es como, no, no es para Dios. O sea, si tú contextualizas las cosas, es como, es que es evidente, ¿no? Y queríamos hacerle como un poco, o sea, suena como muy, como con mucha expectativa, pero no lo digo en ese sentido, como que queríamos hacerle justicia, ¿no? Que se conociera como, o sea, contextualizada su historia y que es muy bonito porque realmente escribió cosas preciosas y también cosas inteligentísimas acerca del tema colonial, ¿no? También por eso hemos elegido el texto que originalmente se llama El Divino Narciso, pero le hemos puesto Divina Narcisa porque queremos como este tema como romper un poco y bueno, que también vamos a hablar como del tema del contexto como político en el que ella se encontraba, porque ella al final era como mestiza, era una hija de un español que la abandonó, que nunca lo conoció y de hecho ella nunca firmó como Sor Juana, o sea, no firmó, perdón, como Juana Ramírez, que era su apellido español, sino firmaba con el de su madre, que era de orígenes indígenas, pero en la historia se ha quedado su nombre como Juana Ramírez, curiosamente, ¿no? Entonces, queremos como poner a dialogar estas ideas y por qué esta figura ha sido como tan, pues tan controvertida, ¿no? Porque hay tantísimas o tantísimos estudiosos que se empeñan como en pues esta idea binaria, ¿no? De que es que ni siquiera se lo plantean, o sea, es como, claro que no, que ella no lo pensaba y es como, ¿cómo no lo va a pensar? Si es que es algo
pues performático, que es así, no sé. Y bueno, ya está. Me parece que es un tema súper Foucaultiano. O sea, el tema de descubrir por qué se le ha generado un discurso encima a esa persona, ¿sabes lo que te quiero decir? Dentro de las normas que a nosotros nos interesan, la hemos construido como heterosexual, como creyente, como tal, como un poquito menos mestiza de lo que en realidad era, ¿sabes? ¿En qué sentido nos interesa construir esa historia? Creo que eso es muy interesante. Que eso es, y que ahí tenéis un filonazo. Y el personaje, por supuesto, es súper rico. O sea, yo creo que el reto sería mantenerse en esa ambigüedad, no explicarla demasiado, no dar una versión que la cierre demasiado, no sé si os explico, como no explicar una metáfora, mantenerla en ese, eso me parece a lo mejor que tenéis ahí como el súper reto, ahora escuchándote, pero vamos, cosas que se me ocurren, no, sí, el personaje es un pelotazo, sí, es un pelotazo, y hay mogollón de contexto alrededor al que le podéis ir añadiendo mogollón de capas. Lo cual es muy guay, jugar con capas y jugar con distintos niveles de sentido es fundamental también. Para mostrar que las visiones son poliédricas, que no hay una única versión. Muy guay, mucho ánimo. Gracias. Bueno, darte las gracias, obviamente, por toda esta vendaval de conceptos y la forma también de transmitirlo. Mira, me pareció, bueno, todo muy interesante, pero me quedé o sea, pedirte si tú me puedes compartir un poquito más como esto de pensar desde la música, esto de la distensión, la tensión, la variación o la repetición. Creo que para el trabajo, para la construcción que queremos hacer, puede ser súper interesante investigar o profundizar en esa manera de pensar. Bueno, todo, pero en particular eso me quedó ahí como ojía. Le voy a decir si me puede compartir, si nos puede compartir más. Hay una cosa que Yara también dijo y que coincide con lo que tú nos has transmitido, que tiene que ver con el espectador. Entonces ahí también me quedo con esto que hablaste de que sea una experiencia comunitaria significativa, más allá de lo que uno quiere hacer o lo que le moviliza a expresar en términos creativos, artísticos. Creo que eso también es como una gran pregunta de cómo abordarlo. Abordarlo además en ese lugar, en el Corral de Comedias, en esta residencia, también me quedo con eso así como para ver cómo se hace. Pero no creo que sea algo fácil, sí es importante tenerlo en cuenta, pero ir probando, pues a ver qué pasa. Y en relación al proyecto, un poco esto de coger un concepto y cambiarlo de sitio y ver qué pasa. Claro, un poquito la premisa también de nosotras es esa, es trabajar a partir del monólogo de Laurencia, pero cruzarlo a propósito también de la tensión, de la distensión, de la variación, de la repetición, ver qué pasa desde ópticas diferentes de mujeres de distintos países, de distintas edades, con distintas biografías. Por ejemplo, en el caso de Sofía, que es ucraniana, y antes de que partiera nuevamente la guerra, siempre estaba la idea de que ella lo relacionaba con su primera experiencia con la guerra en el 2014, y hacía un paralelo entre Putin y Fernán Gómez, y también con la idea de la guerra o del poder o algo que está por sobre tu intención incluso, sobre las cosas que tú hagas para estar bien. Y bueno, ahora con todo lo que está pasando cobra como muchas más capas, pero la idea del trabajo es buscar eso, como mezclar cosas y ver qué pasa con este concepto hoy y qué no pasa también. O sea, entonces, nada, no te podría decir nada más así como en términos, porque me quedo más con preguntas. Muy bien, quedarse con preguntas, guay. Sí, o sea, yo estoy muy de acuerdo contigo en que lo vuestro es un ejercicio de desterritorialización y reterritorialización. Sacar el monólogo de Laurencia y ponerlo en 4 sitios diferentes, con 4 intérpretes, con sus 4 contextos, y que esa es la fortaleza del proyecto. O sea, creo que está muy bien tirarle por ahí, aprovechar esos contextos y esas diferencias que hay entre las 4 intérpretes para mostrar poliédricamente el monólogo de Laurencia. O sea, eso ya lo tenéis per se en la estructura.
Luego, respecto a lo que me dices de la música, o sea, ¿cómo te puedo...? Estoy intentando como intentar resumir así en 4 minutos. O Aquí que... mandarte cosas para leer, así. O sea, sí, tengo algunos textos que los que estoy utilizando en el taller que doy ahora en la abadía, justamente que son de eso, que los puedo mandar sin ningún problema. Los textos sobre música, pero aún así... o sea, creo que están como, sin contextualizarlos es como difícil a lo mejor hacerse una idea, pero yo a lo mejor te diría que te vinieras a ver mi espectáculo del viernes 22, es lo más, de verdad, tiene una estructura musical súper explícita, lo estamos diciendo todo el rato y yo creo que se ve muy bien ese trabajo, por ejemplo, es una buena herramienta. Así ahora de primeras te puedo decir, o sea, yo lo que he hecho para pensarlo así es descomponer la música en todos sus niveles, de diferentes niveles. Por un lado, la melodía, que es lo que sucede a nivel diacrónico, la relación de algo con lo que sucede antes y lo que sucede después. La armonía, que es lo que sucede a nivel sincrónico, la relación de lo que es algo con lo que sucede a la vez, que en un espectáculo sería pues la melodía, pues cómo generas un texto, cómo unes lo que hay antes y lo que hay después, mientras que la armonía sería cómo unes todo lo que está sucediendo a la vez. La música, la luz, el vestuario, todas estas cosas, ¿no? Esos dos son los dos más simples, digamos, o los dos más básicos de la música, y al final, para construir una buena melodía, lo que hay que hacer es una mezcla entre variación y monotonía. ¿Vale? Una melodía buena tiene de repente distancias conjuntas, notas conjuntas y de repente saltos. Si tiene demasiadas notas conjuntas, percibimos que es una melodía, pero nos aburre. Y si tiene demasiados saltos, es muy sorprendente, es muy guay, pero no la percibimos como una unidad. Con lo cual lo que hay que hacer es mezclar una cosa y otra. O sea, siempre se trata de estar equilibrando, por un lado, y si de repente hay mucha tensión melódica, quitarle distensión armónica. Si de repente vamos a hacer un texto que va saltando mucho, que cambia mucho, que a lo mejor no pasa, vuestro texto, si utilizáis el de Laurencia, de repente tiene mucha unidad, si la melodía está muy bien construida, pues a lo mejor podéis meter más disonancia en la armonía, en lo que está sucediendo a la vez, en lo que está sucediendo a la par, porque se puede contrarrestar. Aparte de estas, pues está la dimensión dinámica, que son los fortes, que eso tiene mucho que ver con lo que sucede en un espectáculo, y hay dos maneras fundamentales, o se hace por contraste o se hace de manera progresiva. Los efectos son completamente diferentes, el contraste es más llamativo, el cambio de manera progresiva hace que el espectador se meta más sin que se dé cuenta, ¿vale? Y que lo estemos como engañando, si quieres. La mentira útil yo creo que se hace más a través de lo progresivo. A través de un crescendo muy progresivo, una luz que va subiendo en un fade-in durante 6 minutos, 7 minutos, tiene unas posibilidades subconscientes muy poderosas, por ejemplo. Después ya está en la música también lo que es la propia inteligencia formal, ¿vale? Si vosotros, o lo que es la, quiero decir, vosotras, por ejemplo, por un lado la forma y por otro lado, antes de la forma, te hablo un poquito de la instrumentación. ¿Qué instrumentos se eligen? No es lo mismo escribir en música un solo que escribir para una masa coral de 100 personas. No es lo mismo escribir un cuarteto que escribir para una orquesta. Vosotras vais a hacer un cuarteto. Y eso es un carácter que es indefectible de la estructura. Entonces, si lo tenéis en cuenta, puede ser algo que enriquezca el rollo. ¿Cómo se escribe un cuarteto en música? ¿Qué se tiene en cuenta? Que los instrumentos empasten. O que no empasten, que vayan variando en su principalidad. Que el resto estén ahí. No sé si habéis pensado, por ejemplo, en aunque una haga la voz principal en cada monólogo, el resto de las intérpretes pueden estar haciendo algo secundario en la escena de la otra, que pueda tener relación con lo que luego van a hacer. Por ejemplo, eso sería un buen mecanismo musical en el que tú preparas de alguna manera durante el primer monólogo, por ejemplo, la primera que tengáis, se preparan cosas de las que vayan a aparecer en el resto de monólogos. Por ejemplo, eso sería un buen mecanismo musical, eso lo hace mucho la música. Y a nivel formal, creo que la forma que más se pega a vosotras son las variaciones. O sea, porque lo que hacéis es una variación sobre un mismo tema. ¿Qué inteligencia se puede establecer? O sea, ¿qué se puede sacar de las variaciones que se han compuesto en música a lo largo de la historia? Pues que para que funcionen bien, casi siempre la primera de las variaciones es súper desnuda. No sé si me estoy quedando congelado o no. ¿Me estáis oyendo más o menos? ¿Se sigue bien? Sí. Vale, pues por ejemplo, las variaciones cuando se componen en música, tengo por ejemplo las variaciones Goldberg de Bach, que es una de las más famosas, tienen la primera vez que aparece el tema, aparece de la manera más desnuda posible, con la intención de que el público lo memorice lo máximo posible y después pueda ir asumiendo las variaciones. A lo mejor esto puede ser una pista que os puede ayudar, no sé cómo lo tenéis planteado, pero a lo mejor, no sé, o algún previo, o entregar el texto escrito a la gente que lo lea antes de empezar, no lo sé, ¿sabes lo que te digo? O es un texto que ya la gente conoce mucho y por tanto no estéis, pero pensar eso, por ejemplo, y después las variaciones suelen ir en orden progresivo. Quiero decir, la complejidad de la variación, el adorno de la variación va en orden progresivo. La primera variación que aparece se parece más a la original que la última se va deformando más. A lo mejor eso lo podéis tener en cuenta para ver
digamos, las propuestas que más se separen, si queréis, del texto, a lo mejor irlas poniendo más al final, ir generando una especie de desarrollo progresivo que consiga que a través de la primera, segunda, tercera se entienda mejor la cuarta, si es más diferente. Se me ocurren, por ejemplo, todas esas cosas aplicadas al curro vuestro, con lo que yo puedo traer de la sabiduría musical. Y en el fondo, pues eso, luego se trata siempre de un juego de compensar. Si metes mucha tensión en una de las dimensiones, tienes que compensar con la otra. Okay. No cambia todo a la vez, digamos, a no ser que quieras un efecto muy de contraste. Plantéate que las 4 vais a ser una voz musical que va a estar ahí, aunque no estéis en escena. Eso es importante, yo creo. Si queréis aplicar una concepción musical, aunque no salgan en escena, aunque estéis una sola, la presencia de las otras va a contar. ¿Cómo jugáis eso? ¿Qué hacéis con eso? Yo sé, hay mogollón de... lo del espectador, me has dicho. Uf, lo del espectador es otro mundaco. A ver cómo se consigue tener en cuenta el espectador. Supongo que vigilándose mucho no dar consejos. Vigilándose mucho no estar por no hacer lo que Javier Bardem hace en la gala de los Goya diciendo no a la guerra. Vigilándose mucho no... O sea, que nosotras tenemos y nos merecemos que nos den patatas para comer porque sabemos manejar unos lenguajes. Porque ahora sabemos hacer todo este trabajo que hace que el resultado sea agradable, estético, un acto poético. Eso es lo que, digamos, el trabajo que nosotras merecemos. No decirle a la gente, mira, chiqui, tienes que ser más no sé qué. O sea, lo que decir, aquí estoy haciendo un poquito de sarcasmo, pero creo que eso es lo fundamental. No ser condescendiente, fundamental. A mí hay cosa que más me enfade que me lo estén dando masticado. Otra cosa que se puede sacar de la música, cuando se hace contrapunto, que es la primera manera de juntar varias melodías a la vez, lo primero que está prohibido es que haya 2 consonancias seguidas, 2 intervalos demasiado bien sonantes seguidos. El equivalente en teatro podría ser que hubiera 2 cosas demasiado obvias. No expliquéis las movidas. No hay que, o sea, hay que entender que nunca van a entender exactamente lo que nosotros queremos, como Platón, y renunciar a eso. Renunciar a que van a entender exactamente lo que nosotras queremos. Eso es fundamental, porque no lo van a hacer. Y porque no estamos haciendo, o sea, que si queremos que la gente entienda exactamente lo que nosotros queremos, escribimos un teorema matemático. Y ahí ni siquiera, porque está lo de la incompletud de Gödel, que os haya, pero más o menos, si escribimos 1 más 2, 3, todo el mundo tiene. Pues si decimos, yo qué sé, amujerados, maricones, tal, no sé qué, que decimos como lo de Laurencia, no es posible, ¿sabes? Que la gente tenga en la mente lo mismo que es imposible. Porque las palabras son acontecimientos, ¿vale? Que transformamos de repente en un lenguaje y eso, pero eso es lo guay, estamos trabajando en ese ámbito poético. Podemos añadir capas, podemos liberarnos de querer decir algo concreto. Yo creo que fundamental también es como que renunciar a generar entendimiento absoluto. Tenemos que generar emoción y tenemos que generar pensamiento, pero no entendimiento. Es muy importante, que no implica que no estemos generando pensamiento. Pero el pensamiento de cada una va a ir por donde vaya. Y eso es justamente lo que genera una pieza musical. Genera emoción y genera pensamiento, pero no genera entendimiento. Muy interesante todo. Y yo creo que ya está. Mi súper resumen. Gracias. También, como son y 25, Miguel, si quieres comentar algo sobre el mundo y cómo se juega. Sí. Vale, bueno, gracias. Ha sido maravilloso, de verdad. Y también ha sido abrumador, pero ha sido maravilloso. Y nada, ha habido algunas cosas que me generan un poco de sospecha o de inquietud en lo que dices, como que yo no estoy de acuerdo en esa competición entre cine y teatro, por ejemplo, y eso es como que daría para otra conversación. Porque yo entiendo el cine como fenómeno comunitario también, por lo menos. Entonces, bueno, pero eso es como para otra conversación. Si se da, que espero que sí, porque ha sido maravilloso conocerte y recibir este baño de conocimiento maravilloso. Vale, nada, hay otra cosa que te quería comentar solo porque me ha hecho mucha gracia, que es que en un momento dado se ha entrecortado el vídeo y estabas diciendo representación y yo he oído represión y me ha parecido muy, muy simbólico y muy bonito. Y nada, luego con respecto al proyecto, como ya te lo has leído y tampoco quiero como redundar las mismas ideas y tal para no aburrir al personal, solamente como que me preocupa ahora, porque en la conversación anterior con Yara ha salido esto de como que el contenido esté a la altura de la forma, en el sentido de que se hable de algo fuerte, ¿no? Que movilice, o
sea, como que las ideas movilicen también, que no sea solo como el jueguecito este, o sea, o la gincana por la ciudad y todo eso. Entonces, como que estoy, o sea, estoy pensando también, Martina, como es como la otra parte más de dramaturgia y de dirección y tal, pues no está aquí y estoy yo pensando solo, pero bueno, que ahora mismo lo que me da vueltas en la cabeza es el tema de las clases sociales y cómo hacer durante el espectáculo evidentes las clases sociales durante la dinámica de juego. Entonces, como que una cosa que me preocupa es eso, y otra sería cómo perdona. Sí, porque, o sea, pensaba en todo esto que dices de cómo generar los espacios comunitarios y todo eso, o sea, en la experiencia teatral como experiencia comunitaria. Y a mí me interesa mucho esta cosa de Claire Bishop de los infiernos participativos, o sea, de que la experiencia comunitaria sea a la vez una experiencia que nos haga dudar o cuestionar o inquietarnos con las convenciones que se dan en el mundo real y que a la vez pues sea también, como dices, un mundo real, la propia dinámica y que sea inquietante y que sea... Entonces me preguntaba cómo hacer que la experiencia de la ciudad nos haga notar lo que hay de representación, de convencionalismo y de dominación de clases, de unas clases sobre otras en el propio espacio urbano. O sea, entendiendo el espacio urbano como un tablero de juego en el sentido de que te toca jugar según unas reglas y te tocan unas fichas y no otras, y eso es un poco como lo que ahora me está dando vueltas en la cabeza, que no sé si lo estoy empezando muy bien porque estoy un poco todavía como asimilando todo lo que nos has contado. No sé, te lanzo eso por si se te ocurre decirme algo, sin más. Sí, creo que sí. ¿Emanuel? Me he perdido lo último un poquito. Ah, justo. Vale, no, nada, era sobre... Sí. ¿Me oís? Sí, te oímos. Vale, nada, eso. Bueno, entendiendo la ciudad como un tablero de juego, cómo hacer que en ese tablero, o sea, cómo hacer que el juego mismo y la ciudad como espacio de juego, o sea, es que es difícil, me cuesta mucho, pero bueno, cómo hacer que se vea esa dinámica de dominación de unas clases sobre otras y cómo hacer que se... O sea, tampoco quiero como... O sea, porque no quiero hacer pedagogía sobre el tema de las clases sociales, ¿sabes? Pero sí que hay algo como en la obra de Calderón que para mí es súper interesante y que lo rescata para mí Pasolini cuando entra en el mundo de Calderón, que es esa cuestión de que las clases sociales permanecen a través del tiempo y que eso, de alguna forma, o sea, que la España de los años 60 de alguna forma es la misma que la del siglo de oro, en cierto sentido, ¿sabes? No sé. Eso, como que en la Alcalá está súper claro porque se ve el siglo de oro, como o sea que tú miras la ciudad y ves el siglo de oro y al mismo tiempo estás viendo la ciudad actual. Y cómo hacer, o sea, no sé. O sea, cómo hacer dinámicas que de alguna forma le hagan al público reparar en lo que hay de asignar unos papeles sociales a la gente por el hecho de habitar la ciudad o algo así. No sé. Vamos a ver, hay mucho... No sé. Lo primero que vuestro Sí, proyecto... El primer espectáculo que monté fue una versión de La vida es sueño basado en Calderón de Pasolini también, ¿sabes? Y en un punto que yo cogí ahí de cómo Segismundo y la versión Foucaultiana del poder y cómo Segismundo no es que de verdad perdone a su padre al final, no, sino que lo que sucede es que no es que haya aprendido cómo ser justo, sino que de repente ha perdido todo su potencial subversivo y entonces ya es posible que esté en el poder. ¿Sabes? El Segismundo que ha llegado al poder, lo que ha sucedido es que ya ha sufrido esa transformación y solo cuando pierde su potencial subversivo puede llegar al poder. O sea, que me resuena mogollón. Y Pajaritos y Pajarracos es de mis películas favoritas de toda la vida. Yo creo que lo tenéis muy bien enfilado. O sea, lo que hace Rimini Protocol, que también lo he visto en vuestra Stal, y lo que hizo Remote, que además yo lo estoy traduciendo, es justamente eso. O sea, es esa desautomatización. O sea, yo creo que es el mecanismo de la desautomatización. O sea, Alcalá lo tiene.
está superpuesto el siglo de oro con la ciudad contemporánea, absolutamente. Están superpuestas las clases sociales, si te vas un poquito a lo mejor más fuera de la... o sea, hay barrios muy cerquita de la Plaza Cervantes, por ejemplo, lo puedes investigar donde se ve mucho más claro. A lo mejor eso hay que mirarlos. Hay barrios viejos, tal, que son de casas más de realojamiento y tal, que están relativamente cerca, que eso se puede ver. Lo que quiero decir es que creo que la ciudad lo tiene y lo que tienes que hacer simplemente es desautomatizarlo y hacer que la gente preste atención sobre lo que es obvio. Para esto también hay una frase de Nietzsche que dice que no se trata de... que la gente más inteligente no es la que genera novedades, sino la que se fija en aquello que llevamos viendo todo el rato, pero no hemos percibido de esta otra manera. O sea, que creo que vuestra función es fijaros en el detallito y darle la vuelta, si queréis de nuevo una reterritorialización, porque el entramado lo tenéis a muerte. La otra opción que tenéis, que puede salir un poco del texto propio de Calderón, ¿no? De repartir los papeles que Dios reparte, no sé si me explico, es un poco casi hacer un rollo de teatro del oprimido, de Boal, ¿sabes? Donde también a la gente decirle, tú ahora interpretas tal, a mí eso me parece un poquito más flojo como estrategia porque estás obligando a la gente a tomar una identidad. Ahora bien, sí, también es un recurso. Si dejas claro desde el principio que esa identidad es provisional, y que, o sea, que es más bien una performance y que se hace con el objetivo de desautomatizar tal y tal y tal y tal, puede funcionar, pero yo me la miraría con más ojo de esas dos estrategias. Luego está la estrategia poética de Rimini Protocol, que es con pequeños detallitos ir descubriendo, irlo nombrando, hacer como si la revolución ya hubiese sucedido, si quieres, en vez de intentar planearla. O sea, hacer como si la gente ya estuviese viendo en ese doble nivel. Contar la ciudad todo el rato como si ya estuviese viendo esa superposición entre siglo de oro y no sé qué. O sea, que eso también te evita la condescendencia. Que yo creo que tienes más riesgo si coges la opción de asignar a cada uno un papel en distintas clases sociales, ¿sabes? O sea, más un rollo tirando a lo que hace Boal. Pero que también se puede hacer a momentos, o sea, nada se puede hacer en cachitos, se puede hacer en tal. Yo creo que ahí tenéis pero que está en lo pequeño, o sea, yo creo que lo vuestro está en lo pequeño, en el detallito, en que la gente mire lo que siempre ha mirado y lo vea de otra manera. Para eso también puede ayudar que utilicéis cosas que la gente ha mirado mogollón. O sea, partes de Alcalá que sean muy significativas, zonas que la gente ya tenga como muy automatizada la significación normal de ese edificio, entonces sea fácil meterle la segunda. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y yo qué sé, o sea, sutileza, delicadeza y poesía, ¿sabes? Lo que nos toca a todas. No sé si me explico, o sea, no hay otra. Pero creo que va por ahí vuestra... Porque, y partiendo de la confianza de que Alcalá tiene todo eso, ¿sabes? Que está muy bien enfilado. O sea, que está muy bien, que lo de Rimini Protocol está muy bien, ¿sabes lo que te quiero decir? Y que está... O yo qué sé, la desautomatización visual que hay en Pajaritos y Pajarracos de los espacios urbanos y de los espacios de extrarradio, ¿sabes lo que te quiero decir? Que eso es una brutalidad, ¿sabes? Muy bien, pues muchas Muchísimas gracias. gracias. Muchas gracias. Ánimo a todas, ¿sabes? Y para adelante, que yo que sé, que es un proceso guay. Y que lo disfrutéis todo lo que podáis, que va a ser bonito, que allí en el corral vais a estar bien cuidados. Este ratico, Tuñón nos va a querer mucho y va a tratar muy bien y ya está. Ya les he dicho que puedan acercarse a ver la retrospectiva de Vladimir, en realidad, porque hay algo como muy, como de toda la idea conceptual, como en la práctica escénica, ¿no? Como que lo vais a poder como ver, o sea, percibir. Materiales que me quieras compartir, Manuel, pásamelos y yo los subo al Drive, que tengo compartido con vosotras. Ya os he subido el documento de Yara, ¿vale? De links, otros formatos, lo tengáis disponible en el Drive, lo tenéis en el grupo. Y nada, muchas gracias, Manuel Bonillo. Muchas gracias a vosotras. Muchas gracias a las compañías y me quedo con vosotras, ¿vale? Y nada, despedimos a Manuel. Gracias, Manuel. Vamos Un hablando. abrazo, muchas gracias a vosotras. Gracias. Chao. Gracias. Ánimo.